Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, André y Carlos, por la invitación. Y bueno, me da mucho gusto ver a algunos de ustedes, caras conocidas, que ya nos hemos visto en el salón de clases. Y a los que no, pues a lo mejor por ahí nos veremos más adelante. Mi nombre es Jorge Mora, yo soy profesor de cátedra aquí en el TEC desde hace 3 años ya. Tengo relativamente poco, pero pues es una actividad que me gusta mucho porque es complemento a la parte profesional. Y creo que es parte del modelo educativo. Esta parte me gusta mucho porque la idea es balancear la parte técnica, perdón, la parte teórica que vemos mucho en la clase con los profesores que son de planta, que tienen mucho conocimiento en la parte de educación, en la parte académica, pero balancear un poco con la experiencia que tenemos las personas que estamos trabajando allá afuera en el campo. Entonces creo que esa parte está interesante y bueno, de nuevo pues muchas gracias por la invitación y parte del objetivo es compartir un poquito de las experiencias trabajando con estas tecnologías, sobre todo tecnologías que no son tan comunes, pero que creo que son muy valiosas para las organizaciones en general para poder hacer una detección temprana. Entonces vamos a empezar, vamos a hablar un poquito de algunos términos, un poquito de historia. Yo creo que tenemos tiempo suficiente, por ahí los que habrán llevado clase podrán constatar que me gusta mucho la parte de la plática, a veces se me va la onda con el rollo, pero bueno, creo que tenemos tiempo suficiente y también para mostrarles un poquito de algunos demos de algunas herramientas que vamos a ver adelante. Entonces, bueno, el título de la plática es Mentiras y más mentiras, engañando al atacante para una detección temprana de amenazas. Y al final, pues esto es un poquito de tomar la iniciativa o tomar un poco el control o la rienda sobre nuestro destino cuando estamos bajo ataque. Entonces, los atacantes hoy en día utilizan estrategias para engañarnos a nosotros. ¿Alguien conoce alguna de esas estrategias para engañarnos? Una de las más comunes. Bien, el phishing. Entonces, el phishing al final es una táctica que utilizan los atacantes para hacernos caer en el engaño y ya sea hacer clic donde no debemos, descargar un archivo que no deberíamos, que puede ser malicioso, o hacer acciones que bajo otras circunstancias no las deberíamos de hacer. Entonces, es un poquito, no es venganza, pero pues vamos a utilizar también este concepto nosotros del lado de la defensa. Y bueno, el problema que tenemos hoy en día es que pues el tema de estamos seguros a pesar de que hay un montón de controles, de que hay un montón de tecnologías que nos ayudan para proteger a nuestra información, a las organizaciones, pues siguen sin ser suficientes, ¿no? Tenemos vulnerabilidades que son muy graves en infraestructura crítica. Recientemente se publicó vulnerabilidades en plataformas como VMware, que es una herramienta que permite hacer virtualización, que se utiliza mucho en centros de datos. Palo Alto justo el día de hoy lanzaron una serie de un Security Advisory, que es como un aviso de seguridad, donde mencionan que su plataforma tiene como 10 y tantas vulnerabilidades que han sido corregidas en la última versión, en los últimos releases de software. Obviamente hay una serie de vulnerabilidades de diferentes criticidades, entonces hay vulnerabilidades que no son tan graves, hay otras que sí son de nivel de criticidad medio, pero al final el problema es que hoy en día el mismo mercado que se mueve tan rápido nos obliga a veces a nosotros a también a desarrollar soluciones de manera rápida, y muchas veces por ese compromiso que tenemos que hacer para salir en tiempos, para entregar cosas a tiempo, pues a veces va la calidad muchas veces ahí comprometida, o de repente por ahí temas de aseguramiento por ejemplo, temas de código seguro o de seguir mejores prácticas, pues muchas veces quedan en segundo término por cumplir con estos plazos que tenemos a veces cortos. Entonces, esto se traduce en que hay cada vez, tal vez, mayor número de aplicaciones con vulnerabilidades que son graves, y obviamente también el conocimiento que tienen los atacantes cada vez es mayor. Entonces, todo esto se aprovecha para que los atacantes tengan más puertas de entrada hacia las organizaciones. Por otro lado, también es un problema muy frecuente que, a pesar de que hay mucha información y que hay muchos frameworks allá afuera que nos ayudan a poder desarrollar una estrategia de defensa, digamos que eficiente, pues de todos modos, a veces por la dinámica de nuestro día a día, por el trabajo, pues solemos a veces saltarnos algunos o tomar algunos atajos. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que a veces usamos malas prácticas de seguridad. ¿Alguno de ustedes tiene una contraseña que la considera la contraseña así la más matona de todas, pero que la utiliza en varias cosas, en varios servicios? Bueno, por ejemplo, ese es un error muy grave que, imagínense, digo, a lo mejor ustedes en esta etapa de su vida, pues el riesgo que tenemos es pues que les comprometan a lo mejor su cuenta de correo, y si esa contraseña la reutilizan, por ejemplo, para una cuenta de redes sociales, pues ahí
el riesgo ya se duplica, ¿no? O se puede multiplicar por las n veces que estén reutilizando esa contraseña. Ahora imagínense que un administrador de red utiliza una contraseña, más bien, reutiliza una contraseña de su correo electrónico para poder administrar algún equipo de seguridad, algún servidor o alguna aplicación crítica. Entonces, pues ahí, de nuevo, el problema se vuelve más grave. Entonces aquí esto tiene que ver o cae mucho en este tema que son las malas prácticas y digamos que una higiene o poca higiene de seguridad. Y bueno, por otro lado también otra de las cosas es que a pesar de que tenemos muchas herramientas para protegernos, muchas veces en las organizaciones terminamos saturados con tanta información que generan todas esas herramientas, ¿no? Tenemos las soluciones de defensa o de protección tradicionales como los firewalls, como los sistemas de protección del endpoint que pueden ser antivirus de siguiente generación, otras herramientas, pero esas herramientas comúnmente generan un montón de ruido, bueno, no de ruido, sino un montón de eventos de información. Entonces requerimos de herramientas eficientes para poder encontrar o separar de todo eso lo que nos es valioso para poder defender. Entonces, al final, las herramientas generan mucha información y a veces tenemos pocas manos o pocos ojos para poder estar monitoreando esa información. A pesar de que hoy en día ya tenemos técnicas o tecnologías basadas, por ejemplo, en el uso de inteligencia artificial para poder eficientizar ese tipo de operaciones, aún estamos pues en este proceso de desarrollo, ¿no? Entonces todavía se está trabajando en esto, se está tratando de incorporar todas estas funcionalidades como machine learning, análisis de datos, analíticas, para que poder identificar lo que llamamos encontrar la aguja en el pajar, ¿no? Hablando de un montón de incidentes, dentro de ese montón de incidentes o de alertas, pues podemos tener algunas que son críticas y otras que no lo son tanto. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar o cómo podemos saber a qué le damos prioridad y a qué no? Entonces, eso es parte de lo que se busca con este tipo de herramientas modernas para poder ayudarnos a tomar esas decisiones de una manera mucho más rápida, ¿no? Y bueno, relacionado con esto, el tema es que la gente que se encarga de estar monitoreando y estar revisando todas estas alertas termina sufriendo esto que se conoce allá afuera como la fatiga por alertas, que es pues un operador, imagínense un operador de un SOC que recibe o está monitoreando los firewalls de tantos clientes a veces, pues que ve cientos o miles de eventos por día, pues al final terminas ya abrumado, ¿no? Y a veces es difícil poder tomar decisiones por tanta información que tienes, terminas saturado y al final eso también como que nubla un poco tu capacidad para identificar qué es lo valioso a lo que deberíamos de enfocarnos y qué no. Y por último, y no menos importante, es el tema y esto es un ejemplo de los ataques que allá afuera hoy en día prevalecen y que cada vez son mucho más frecuentes, pero el tema de la epidemia de ransomware que estamos viviendo desde hace ya varios años, pues no ha parado, a pesar de que de repente han habido acciones de las diferentes organizaciones para poder acabar con algunas campañas o con algunos grupos de cibercriminales que se encargan de operar en este modelo de ransomware como servicio. Si alguien no había escuchado de este modelo de ransomware como servicio, la analogía es, no sé si alguien tenga algún familiar, algún pariente que tenga que maneje las ventas por catálogo. Entonces, de esas ventas por catálogo, pues hay una estructura piramidal donde tú eres parte de un grupo y lo que tú vendas, pues hay un porcentaje que se le da a tu líder o a la persona que liderea su grupo. Entonces, en la parte de ransomware es algo parecido. Hay grupos que se encargan de desarrollar como tal el malware y ese malware lo comercializan o el acceso a ese código malicioso lo comercializan en el mercado negro, en el deep web. Entonces, ellos lo que hacen es publican, yo tengo esta herramienta que permite cifrar la información de los clientes y utiliza o explota algunas vulnerabilidades para poder hacer esto de manera más eficiente. Lo que hacemos es, yo te cobro el acceso a mi herramienta y la manera en la que tú me vas a pagar es de lo que te paguen de rescate las organizaciones que tú comprometas y que infectes, de eso me vas a dar un porcentaje. Entonces al final se ha hecho un modelo económico alrededor de este tipo de acciones y hoy en día pues es uno de los problemas que ha causado que el ransomware sea de las principales dolores de cabeza que tenemos los que nos encargamos de proteger, ¿no? Entonces, aunado a esto, y es parte de este mismo problema, pues hoy en día se conoce este concepto de la estrategia de defensa en profundidad, que es como una especie de cebolla. Te dicen,
tu organización vela como una cebolla, y dentro de esa cebolla la parte crítica es la parte que está en el centro, y alrededor de eso, en las capas exteriores, pues va a haber algunos controles de seguridad que van a permitir proteger a la parte más valiosa que se encuentra en el centro, que es la información crítica de la organización. Entonces, en las capas vamos a poder identificar algunos controles tradicionales como controles perimetrales, como la parte de los firewalls, los accesos remotos a través de VPN, filtrados de paquete. En la parte física, pues hay temas que tienen que ver con, pues, tal cual con la seguridad física para proteger el acceso físico a las organizaciones. En la parte de la red interna, pues tenemos herramientas también de firewalls, de sistemas de prevención y detección de intrusiones, técnicas de cifrado. Protegiendo a los hosts, pues tenemos herramientas que nos permiten mantener los equipos actualizados, tenemos herramientas que nos permiten proteger al sistema operativo, por ejemplo, para identificar cuando se descargan archivos maliciosos, pero aún así, con todo este tipo o este montón de controles que tenemos hoy en día, pues esto no ha sido suficiente, ¿no? Porque aún así siguen habiendo problemas y siguen existiendo problemas cada vez más graves. Hace una semana se publicó que el gobierno de Estados Unidos, bueno, tiene finales del año pasado, que el gobierno de Estados Unidos identificó que había una campaña de algún grupo de cibercriminales patrocinados por el gobierno de algún país, que se habían infiltrado en las redes de los proveedores de telecomunicaciones de Estados Unidos como Verizon, AT&T, T-Mobile. Entonces, el riesgo aquí, lo que estaba ocurriendo es que este grupo, que se atribuye a China, o se está asociando esta intrusión a China, y de hecho el grupo se llama Salt Typhoon, o así se le conoce en la industria. Este grupo aprovechó que el gobierno de Estados Unidos estaba desarrollando una herramienta para poder facilitar la colección de información cuando hay una persona de interés para las investigaciones, por ejemplo, criminales de este tipo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos estaba creando herramientas o mecanismos para poder obtener información acerca de una persona de interés, obviamente para fines de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, pero imagínense que llega alguien desde afuera, los chinos o los rusos o alguien de allá afuera, y toma el control de esta herramienta, ¿no? Y al final pues es como los Palantirs del Señor de los Anillos, que permitían ver hacia todos lados, ¿no? Entonces alguien tiene el control de todo eso, pero no es quien debería de tenerlo. Entonces el problema aquí es que aún en las organizaciones más maduras, que tienen más recursos, que tienen mayores presupuestos, pues estos problemas siguen ocurriendo y se les meten hasta la cocina. Entonces, de ahí vamos a empezar a ver algunas técnicas que nos van a ayudar. Por sí solo ya vimos que esto no está resultando suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A pesar de que esto nos va a ayudar a tener una estrategia para prevenir, nosotros tenemos que mejorar la parte de detección, en el sentido de que cuando esto ya pasó, cuando alguno de estos controles ya fueron vulnerados o fueron de alguna manera asaltados, necesitamos darnos cuenta cuando tenemos al atacante en casa, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos un poquito a platicar un poquito acerca de la historia. Este libro de Clifford Stoll, que se llama El huevo del cucú, habla acerca de un astrónomo que trabajaba en la Universidad de Berkeley, en California, por ahí de finales. Este libro creo que salió en 1986, si mal no recuerdo, y lo que habla es, pues esta persona era un astrónomo, pero estaba encargado de algunas computadoras que se utilizaban para hacer cálculos, para hacer, estamos hablando de hace casi 40 años o más de 40 años, cuando existían supercomputadoras o mainframes que tenían una capacidad de procesamiento para su momento bastante elevado, y la única manera en la que podíamos utilizar esos recursos era conectarnos de manera remota hacia esas mainframes. Entonces, para eso teníamos terminales, las cuales nos permitían conectarnos a estos sistemas centralizados y desde ahí hacer nuestros cálculos, ¿no? Hacer nuestras predicciones astronómicas, un montón de cosas que hacían en este tipo de laboratorios. Entonces, esta persona detectó, él se encargaba tenían como una especie, precisamente como varios investigadores o astrónomos utilizaban el tiempo de cómputo de estas mainframes, pues al final se les tenía que facturar de alguna manera. Entonces tenían software para poder hacer lo que se conoce como el accounting, o es cómo le facturamos, cómo medimos el tiempo, los recursos que está utilizando cada uno de los investigadores en este mainframe, porque de alguna manera se le tiene que cargar a su departamento. Entonces desarrollaron el software y de repente esta persona, Cliff, se da cuenta que había una discrepancia entre dos cálculos y faltaban los 75 centavos. O sea, imagínense
Eso detonó todo. Entonces, 75 centavos y este cuate, porque al parecer pues era muy, muy testarudo, dijo, no puede ser que se escape esto, ¿no? 75 centavos no tiene sentido, no debería de ocurrir algo así, un error de cálculo de este tipo, ¿no? Entonces, el cuate se empezó a meter y se dio cuenta que dentro de sus mainframes había una persona que no era parte de ninguno de los, o sea, no era ninguno de los colaboradores o de los investigadores de ese laboratorio. Entonces, después de indagar por mucho tiempo, se dio cuenta que alguien se estaba conectando de manera remota a través de módems, que estos, digamos que los módems en su momento, hoy en día pues ya a ustedes ya no les tocó esta parte, pero cuando iniciaba el tema del acceso remoto o las conexiones a internet, utilizábamos las líneas telefónicas para tener acceso a internet. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos dentro de nuestra computadora y teníamos ya sea conectada de manera externa a través de los puertos seriales o de manera directa a través de módems o tarjetas internas. Teníamos que se llamaba como el módem, que lo que hacía era se le conectaba a la línea telefónica y lo que hacía era establecer una llamada hacia la central telefónica y a través de esa llamada pues establecía un canal de comunicación de datos. Entonces, a nosotros cuando nos conectábamos a internet nos cobraban el tiempo que permanecía la llamada activa, ¿no? Entonces la compañía telefónica te cobraba, si tú te tardabas 3 horas conectados, pues te cobraban una llamada local de 3 horas, ¿no? Aparte del servicio internet. Entonces, en su momento pues no era tan común y no era tan fácil, o bueno, era costoso, ¿no? Y hoy en día pues ya es muy diferente, ya las cosas ya cambiaron bastante, pero en su momento había mucho control sobre todo esto precisamente porque el costo era elevado, ¿no? Entonces, este cuate se dio cuenta de que había alguien que estaba haciendo cosas indebidas y que estaba saltando desde su acceso de la Universidad de Berkeley, aprovechando los enlaces que tenía la universidad con otras instituciones, con redes militares, con redes de gobierno, y de repente se dio cuenta que había una persona que estaba intentando llegar o conectarse a equipos que estaban en bases militares dentro de Estados Unidos y a otros departamentos de la defensa de Estados Unidos. Entonces esa parte como que ya se le hizo medio rara. Lo que hizo él es, como se dio cuenta que estaban utilizando su red como puente para poder llegar a otros equipos, lo que él hizo fue desarrollar un software que permitía rastrear o prácticamente todos los comandos que esta persona que se estaba infiltrando escribía estando conectado a sus sistemas para poder saltar a otros equipos, y prácticamente pues era ver todo lo que hacía en su sesión a través de una línea de comandos de una terminal. Pues lo que él hizo fue crear este software que lo que hacía era que cada vez que se conectaba esta persona tenía terminales que estaban conectadas a impresoras, entonces él estaba imprimiendo todas las acciones que él hacía, todos los comandos que esta persona registraba, que ingresaba, y la salida de los comandos. Imagínense que están operando en la terminal de Linux y que ejecutan un ls-l y luego ejecutan un cd diagonal var y lo que sea, o están editando un archivo de texto a través del editor de VI o lo que sea. Pues todo esto él lo estaba imprimiendo, entonces pues tenía prácticamente toda la visibilidad de todo lo que hacía este atacante que estaba sí era atacante, de ese momento no lo sabía, pero él veía todo. Entonces empezó una cacería, y para no hacerles el cuento largo y no extendernos, lo que él descubrieron al final, después de involucrar al FBI, de involucrar a otras agencias, creo que a la CIA también, y al final lo que descubrieron es que había una persona que se estaba conectando desde Alemania a una red que era la red de lo que hoy se conoce como Mitre, que en su momento era un proveedor de servicios para el gobierno de Estados Unidos, que ahora ya se conoce como Mitre Corporation, que hace muchas cosas que tienen que ver con frameworks de seguridad, entre otras. Pero bueno, en sus inicios se le habían metido a Mitre y desde ahí llegaban a Berkeley, y desde ahí esta persona pues estaba buscando hacia dónde conectarse. ¿Qué resulta ser? Esta persona se conectaba desde Alemania, y desde Alemania lo que estaba haciendo, él estaba trabajando para la KGB rusa, era un espía, y lo que estaba buscando era encontrar o meterse o colarse a los laboratorios donde estaban desarrollando armas nucleares de Estados Unidos. Entonces, esto es uno de los primeros registros que tenemos de el concepto de un honeypot, y ahorita vamos a platicar acerca del honeypot. Pero lo que esta persona hizo dentro de su laboratorio, sabiendo que había un atacante, de dejarlo actuar, de estar estudiando y aprendiendo de todos los comandos que ejecutaba y hacia dónde se conectaba y estarlo rastreando, pues esto lo que él permitía era obtener inteligencia de lo que estaba haciendo el atacante en su momento. Entonces,
Al final, después de todo esto, pues concluyó en que descubrieron a esta persona, que era un espía, que era alemán, de origen alemán, pero que trabajaba para Rusia. Pero al final esto está registrado como el primer uso de la técnica de honeypot, hablando de temas de tecnología, ¿no? Digo, el concepto todavía es mucho más viejo, pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia de qué es un honeypot. Al final, como lo que hizo esta persona en el laboratorio de Berkeley, él diseñó un sistema para poder atraer a un atacante y poder estudiar sus técnicas y sus tácticas, de manera que podemos aprender acerca de qué es lo que hace, cómo lo hace, y al final a lo mejor eso nos va a poder ayudar a identificar cuáles son los objetivos, y eso en consecuencia nos puede ayudar a mejorar nuestras labores de defensa. Entonces, ¿cómo funciona un honeypot? Al final lo que hace un honeypot es presentarse a los atacantes como un objetivo atractivo, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos es, y eso también hace, no sé si habían escuchado que a los osos les gusta mucho la miel o los tarros de miel, entonces pues al final por ahí la idea es parecida, ¿no? Lo que buscamos es atraer al oso que va sobre la miel. Nosotros, ¿qué es la miel? Pues son esas cosas que parecen ser jugosas o ser atractivas para el atacante. En este caso, lo que hace un honeypot es un sistema o un servicio que tiene algo que puede ser atractivo para el atacante, o simplemente un servicio que está expuesto, y la idea es que esa persona lo descubra, o el atacante lo descubra, y nosotros lo que vamos a hacer es estar monitoreando para poder obtener toda esta inteligencia sobre lo que él está haciendo. Entonces es poner algo ahí que sea atractivo para que alguien caiga en nuestra trampa, se enganche y de alguna manera pues dejar que haga lo que tenga que hacer, y de ahí nosotros vamos a obtener algo a cambio, que es información de sus técnicas y tácticas. Entonces, hoy en día pues ya el concepto de honeypots tampoco no es tan reciente, ya tiene muchos años, y ahorita vamos a platicar un poquito de cómo es la diferencia entre o cuál es su uso principal, pero hay varios tipos de honeypots. Por ejemplo, Cowrie es un honeypot bastante famoso, que se utiliza para poder habilitar servicios de Telnet y SSH, de manera que nosotros vamos a poder identificar cuando alguien se está conectando y está intentando hacer ataques de fuerza bruta. ¿Alguien había escuchado de un ataque de fuerza bruta? ¿Cuáles son las características del ataque de fuerza bruta? Que intentas absolutamente todo hasta que algo jala. Muy bien, entonces la idea es estar intentando hasta que algo pega, ¿no? Y una vez que ya pega, pues a lo mejor ya estás adentro y haces otras cosas. Entonces, bueno, este sería uno de los ejemplos. Entonces, utiliza servicios como Telnet y SSH. Ahora, ¿qué cosa desde el punto de vista de lo que nosotros obtendríamos, para qué nos ayudaría obtener información acerca de quién se conecta y qué contraseñas utiliza? ¿Qué podríamos sacar de aquí de provecho? Pues ver qué contraseñas son más comunes. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Esa es bastante interesante. Ver qué contraseñas ya están vulneradas. Ok, detectar si hay alguna contraseña que ya fue vulnerada. Y a lo mejor me voy un poquito más básico, desde dónde se está conectando, ¿no? Desde el punto de vista de fines estadísticos, si se conectan desde China, desde Rusia, desde Japón, desde donde sea, ¿no? Hay otro honeypot también bastante famoso, que se llama Glassdoor, que es pues tal cual un honeypot, pero para aplicaciones web. Entonces aquí la idea es tener aplicaciones web y buscar que el atacante intente encontrar vulnerabilidades. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues nosotros estamos logueando toda la actividad que el atacante ejecuta, y eso nos va a permitir identificar pues las técnicas que él está buscando o que está utilizando para poder atacar precisamente esas vulnerabilidades. Pero eso como si decía loguear inputs. Sí, tal cual, o sea, es loguear todas las requests que manda el atacante, y al final pues todo eso tú lo analizas, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de hasta dónde podemos llegar, pero sí hay muchas maneras de poder obtener esa información. Y bueno, el grupo o el equipo de T-Mobile, que es uno de los proveedores de servicios de conectividad que vienen desde Alemania, de Telekom, que Telekom era una de las compañías de telecomunicaciones en Alemania. Ellos desarrollaron una plataforma que se llama T-Pot, que es un conjunto de diferentes honeypots de diferentes tipos, ¿no? Entonces, al final esto es más bien como un monstruo, porque al final cuando ven la documentación, si buscan documentación de T-Pot, van a encontrar que para poderlo ejecutar se requieren como 32 GB de RAM, una máquina bastante grande para poderlo correr, pero al final nos va a permitir habilitar un montón de honeypots de diferentes tipos. Cowrie es uno de ellos, que es el que vamos a ver más adelante en un ejemplo.
Hay otro que es Cisco ASA, que este tal cual emula un firewall de Cisco, y lo que se busca es que los atacantes se interactúen con él para poder también obtener información de las técnicas que están utilizando. Ionea, que también es un honeypot que está basado en esta planta carnívora, que si han visto documentales de cómo funciona la planta carnívora, que está abierta, mantiene sus hojas abiertas, de repente llega un insecto, pero la planta carnívora no se cierra de inmediato, sino espera un tiempo a que el insecto, pues digamos, como que entre en confianza, de que vea que ahí no pasa nada, y ya después de un ratito, cuando el insecto está desprevenido, cierra pues sí, las hojas, se pudiera decir, y pues ya se come al insecto, ¿no? Entonces, pues Ionea es parte de este concepto, ¿no? Está padre el nombre porque al final hace referencia a esta planta carnívora. Ahora, esto es un ejemplo que se me ocurrió, lo saqué a colación cuando platicaba con André y con Carlos de algunas ideas para poder dar este taller. Desde hace algún tiempo yo tenía la curiosidad de poder armar un honeypot, pero de manera lo más rudimentario posible. O sea, lo más casero que pudiera, sin que fuera un honeypot como tal, un honeypot per se, sino con herramientas de algo que ya exista, ¿no? Entonces, ¿qué se me ocurrió? Pues dije, voy a levantar un servidor de SSH que está conectado a internet, y lo que hice fue en un laboratorio que tenemos en ICUSI, en la empresa en la que trabajo, lo que hice fue que habilité una máquina virtual con Linux que tenía habilitado el servicio de SSH. Obviamente no tenía nada más conectado, estaba aislado del resto de la red para evitar cualquier problema, aunque la red de laboratorio que tenemos está aislada de la parte productiva de nuestra red, pero la idea era que no hubiera ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Levanté un servidor de Linux tal cual, con nada más que el servidor de SSH, pero le habilité un servicio que se llama Fail2Ban. No sé si alguien lo había escuchado. Bueno, para los que no lo conozcan, Fail2Ban es un servicio que puede habilitarse para diferentes aplicativos o diferentes servicios dentro de un sistema operativo de Linux, como SSH, como un servidor web, y lo que hace es que loguea los intentos de conexión, y dependiendo de algunos parámetros que nosotros definamos, por ejemplo, si hay 3 intentos de conexión fallidos, lo que hace Fail2Ban es que registra la dirección IP que presentó esos intentos fallidos, el origen de esos intentos fallidos, y modifica la configuración del firewall del sistema operativo para bloquear un siguiente intento de conexión. Entonces, básicamente cómo funciona es, yo te voy a dejar conectarme, o voy a dejar que intentes conectarte a mi servidor, pero al tercer intento fallido, yo te voy a anotar en una lista de bloqueo. Entonces, ¿qué va a pasar en esa lista de bloqueo? Con esto yo voy a alimentar al firewall, que puede ser el UFW, que es el Uncomplicated Firewall en Linux, o puede ser también IP Tables, y yo lo que puedo hacer es, te voy a bloquear por cierto tiempo para que ya no intentes conectarte de nuevo. ¿Ese proceso se puede automatizar? O sea, que automáticamente agarre las IPs de Fail2Ban y se las pase a UFW. De hecho, así lo hace Fail2Ban, lo hace de manera automática. Entonces, y fíjense, aquí lo curioso es, cuando estaba intentando hacer esto, aquí, bueno, ¿qué es lo que vemos? Esta pantalla es de Zenmap, que es la interfase gráfica de una herramienta muy valiosa y muy común que tenemos en sistemas operativos basados en Linux, bueno, que ya también se porta a Windows y otras plataformas, pero que es el Nmap. Entonces el Nmap nos permite hacer descubrimientos de red, escaneos a través de ICMP, o sea, a través de pings, para poder identificar cuáles son los hosts activos en una red, pero también podemos hacer barridos de puertos y podemos identificar qué puertos están activos, y además podemos utilizar la herramienta para poder también inclusive hacer a través de plugins escaneos de vulnerabilidades. Entonces podemos decir, si tú encuentras el puerto 80 y la versión de ese servidor te regresa que es un servidor Apache, entonces utiliza algunos plugins para identificar si hay alguna vulnerabilidad en ese equipo. Entonces, es bastante poderosa, pero bueno, lo más básico es, desde fuera, ¿cómo se ve esto? Pues se ve como un servidor de Linux, que aquí dice, ¿no? El servicio es el OpenSSH con la versión 9.2, la plataforma es Debian, y pues tiene abierto el puerto 22, que comúnmente es el que se utiliza en SSH. Entonces, ¿qué es lo que se ve detrás de esto? Y aquí es donde ya estamos viendo el estatus del cliente de Fail2Ban, y si ven aquí, es una lista de todas las conexiones que han sido bloqueadas. Entonces, en un periodo, y esto no les miento, esto fue en un periodo de 48 horas, de menos de 48 horas,
desde el momento en el que yo expuse mi servidor de SSH a internet, en menos de 5 minutos ya estaba registrando intentos de conexiones repetidas. Y ya estaba intentando, más bien, ya había detectado IPs que estaban intentando múltiples contraseñas. O sea, en 5 minutos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Allá afuera pues hay un montón de escáneres. Hay escáneres que no son maliciosos. Por ejemplo, hay servicios como Shadow Server, como Shodan, que lo que hacen es tal cual mapear internet para identificar qué tantos servicios están conectados, expuestos en internet. Esos son los que no se consideran maliciosos. Pero también, así como hay escaneos que no son maliciosos, pues también puede haber escaneos de gente que está buscando qué equipos comprometer. Y pues aquí en esta lista, fíjense cómo había, actualmente baneados hay 175 IPs y se había registrado un total de 236 IPs baneadas. Entonces, ¿qué indica esto? Todos los intentos de conexiones de todas estas direcciones IP que vemos aquí, este es un fragmento nada más, pues todas estaban bloqueadas. Entonces, desde el punto de vista de inteligencia o de protección, imagínense que nosotros tenemos un centro de monitoreo donde nos encargamos pues tal cual de proteger a nuestros clientes. Entonces, esto es muy valioso, porque aquí ya tenemos información que nos permite identificar direcciones IP que están intentando hacer escaneos, ¿no? Y obviamente el escaneo es la primera parte, o bueno, no realmente el escaneo, porque aquí ya son intentos de conexión. Los intentos de conexión es una de las primeras etapas que anteceden a un ataque, ¿no? Una vez que tengas un intento de conexión exitosa a algún equipo que utilice alguna contraseña débil, por ejemplo, alguna contraseña que venga en estas listas, estas combo list que venden en el mercado negro, que ya son de 2.4 teras y que tienen millones y millones y millones de contraseñas que son comúnmente utilizadas, pues alguna de estas eventualmente pegará. Entonces, si alguien está dentro de mi equipo, pues a lo mejor ya va a intentar hacer más cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de inteligencia, ¿qué más podría hacer yo con esta información? Lo que se me ocurre, digo, esto desgraciadamente ya no tengo tiempo, ya no tuve tiempo para hacerlo en este momento para la plática, pero lo que tengo, mis siguientes pasos después de seguir o dándole continuidad a este proyectito que tengo es extraer todas las direcciones IP y poder mapearlas a través de unas consultas que se llama GeoIP para identificar a qué país pertenece cada consulta y poder mapearlo y decir, de los 150 a 170 intentos de conexiones que tengo yo bloqueados, pues hay 20 que son de Brasil, otros 30 de Rusia, otros 40 de China. Tener más visibilidad, tener más información relevante, pues que de a simple vista con ver direcciones IP pues no la conocemos, ¿no? Pero a través de estas bases de datos de GeoIP podemos hacer estas búsquedas, identificar a qué país pertenecen e inclusive a qué redes o a qué proveedores de servicio pertenecen cada una de ellas. Entonces, ¿qué de ahí qué más podríamos hacer además de hacer este mapeo de direcciones IP? Pues también podríamos estas listas publicarlas a nuestros clientes o publicarlas a la infraestructura de nuestros clientes como listas de bloqueo para que en sus defensas perimetrales esto se automatice y de manera automática a ellos les llegue como un feed de listas de direcciones IP que deberíamos de estar bloqueando, ¿no? Para evitar pues, que a las compañías a las que nos estamos encargando de defender, que no les lleguen intentos o bloquearlas de manera proactiva, ¿no? Para que pues, nadie de aquí con esas direcciones IP se puedan conectar. Ahora, esto pues tiene sus riesgos, dime Sergio. Pues, ¿qué tanto tiempo es lo que necesitas? Tú lo puedes configurar en el servicio de Fake to Ban, tú puedes configurar cuánto tiempo la quieres bloqueada, por default creo que son... No recuerdo si son 24 horas, pero tú puedes extender ese tiempo o reducirlo también si así lo deseas. Ok, pues es que era más como una IP pública cambia, pues es un atacante. Exacto, y ese es un buen punto, porque tal vez muchas de estas IPs sean de equipos residenciales. Entonces, pues a lo mejor no tiene tanto sentido bloquearlas por tanto tiempo. Normalmente las conexiones que se asignan, bueno, también dependiendo de cada proveedor de servicios, pero sí tienen cierto tiempo en el cual después de cierto tiempo se hacen un refresh, las que son dinámicas, ¿no? Entonces, pues esto tiende a cambiar. Entonces, yo no vería esto como una lista estática, sino más bien sería como una lista que es dinámica, que va a ir cambiando y que pues se va a ir retroalimentando y que pues, después en algún momento le haces como una especie de flush, la limpias y luego la vuelves a actualizar con las direcciones más recientes. Entonces tiene sus complicaciones porque sí, precisamente esta dinámica de cuando cambian las direcciones IP pues no lo hace tan certero, ¿no? Pero al final pues te va a ayudar en algo, ¿no? Puede o debe de ayudar en algo. Ahora, otra de las herramientas sería, o otra alternativa sería, si nosotros tenemos firewalls
pero estamos atendiendo solamente o recibimos solamente conexiones de México, pues en teoría no deberíamos de permitir conexiones de otros países donde no tenemos tal vez negocio, ¿no? Aunque bueno, es un poquito complicado ese tema porque pues hay que pensarlo mucho qué tan eficiente es qué tanto estaremos bloqueando de manera errónea tal vez, pero ya hoy en día los firewalls de siguiente generación ya también permiten crear reglas por geoubicación. Entonces tú puedes decir, yo quiero permitir conexiones entrantes de México, pero bloqueame todo lo que venga de Brasil, por ejemplo, que a lo mejor en Brasil no tengo ninguna razón por la cual hacer negocio. Hoy en día, de hecho, es una noticia que no sé por qué se tardaron tanto, pero que al menos lo integraron a los firewalls de Cisco. Hoy en día uno de los principales problemas es que los atacantes buscan los puntos de entrada a las organizaciones a través de los concentradores de VPN, porque prácticamente en todas las empresas pues hay acceso remoto a través de VPN, no sé si no en todas, pero en muchas. Entonces el problema es que los atacantes ahí ven, pues también hay una potencial puerta de entrada, sobre todo cuando los usuarios pues no tenemos buen uso de contraseñas y también cuando no utilizamos el múltiple factor de autenticación y muchas otras herramientas que ya nos permitirían asegurar eso. Entonces, algo que se acaba de implementar Cisco en su release más reciente de software para sus equipos de seguridad, sus firewalls, es precisamente para el servicio de VPN aplicar reglas de geoubicación. Entonces, si tú vas a permitir acceso remoto de tus empleados que están en México, pues no permitas conexiones de VPN de Rusia o de China o de España, a menos de que el director ejecutivo vaya de viaje de vacaciones por el Mediterráneo y quiera conectarse de manera remota, ¿no? Ahí ya sería un problema, ese sería un problema muy puntual o una excepción que tendríamos que hacer, pero en realidad la mayoría de las conexiones pues no deberían estar permitidas si no fueran de otros países más bien. Entonces, a pesar de que esto es algo que pues, tiene mucha lógica y suena muy fácil, pues no es tan fácil de implementar y la razón, y bueno, y el ejemplo es ¿no? Que después de tanto tiempo que hemos tenido problemas con las conexiones o con las vulnerabilidades de equipos que permiten las conexiones VPN, pues esto apenas se ha implementado. Pero bueno, esta fue mi idea y de ahí pues nacieron ahí otras ideas que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un honeypot? Pues el principal es obtener inteligencia sobre las amenazas, como ya lo habíamos platicado, identificar en este caso IPs maliciosas o de escáneres, también conocer las técnicas y tácticas de los atacantes, por ejemplo, cuáles son las cuentas que comúnmente se utilizan para hacer ataques de fuerza bruta, o identificar passwords que son comúnmente utilizados por default, ¿no? Ese admin, el root y tour, o muchas otras, o admin 1, 2, 3 con un punto al final, que ya lo hace súper seguro, que no es cierto, no es tan seguro, o por ejemplo si hay contraseñas de usuarios que sean de usuarios reales de la organización, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, o en el caso del honeypot casero, pues la idea es tomar acciones preventivas con toda esta información que estamos recopilando y en mi caso pues era banear esas direcciones IP por cierto tiempo para que ya no estén intentando conectarse al servicio del honeypot. Ahora, los honeypots se clasifican por su nivel de interacción o por el nivel de interacción que ofrecen al atacante. Entonces, este nivel de interacción va desde la baja hasta la alta interacción y esto tal cual es qué tanto vamos a permitir que el atacante haga con nuestros honeypots. Entonces, la baja interacción es simplemente voy a poder emular que tengo un web server, pero realmente el atacante no va a poder hacer gran cosa ahí. A lo mejor va a poder ingresar un usuario y contraseña, pero hasta ahí. Cuando ya estamos ofreciendo una interacción mayor, que estamos ya dando el salto a la mediana interacción, nosotros ya podemos empezar a permitir más acciones. Por ejemplo, yo voy a permitir que el atacante suba algún archivo, que el atacante navegue dentro de algún aplicativo o que haga algo tal vez de mayor complejidad. Y ya por último, en la alta interacción, pues aquí tenemos equipos que son 100% reales y que permitimos la interacción completa. Entonces le damos permiso al atacante de haz lo que quieras, ¿no? Pero pues, te voy a estar monitoreando. Entonces la idea es, entre más permisos le demos al atacante, el objetivo es que pues, podamos recopilar más información o mayor inteligencia, ¿no? Pero obviamente, a medida que aumenta el nivel de interacción que permitimos en nuestros honeypots, pues también necesitamos tener más control nosotros, porque pues, de nada sirve que dejemos hacerlo todo si no vamos a estar captando todo lo que el atacante está haciendo. Entonces, ¿cuáles son las limitantes que tienen los honeypots? Pues de entrada es que no es tan sencillo de configurar, y para esto les platico de mi historia con Kauri.
me aventé un sábado como unas 6 o 7 horas para más o menos dejarlo trabajando partiendo desde cero. O sea, desde cero me refiero a leer la documentación que está en GitHub de cómo implementarlo. Yo, a pesar de que había la opción de habilitarlo en contenedores, pues yo quería la experiencia completa, ¿no? O sea, irme por las piedritas, como dicen, para aprender y entender completamente pues cómo se habilita. Entonces tú puedes descargar, o en Docker puedes descargar un contenedor de Caury y pues lo habilitas de manera sencilla, solamente permitiendo algunos puertos que se necesitan para el servicio de SSH, y listo, ¿no? Pero pues eso como que le quita un poquito del sabor así del reto, ¿no? Entonces me fui por la libre, como dicen, y pues me costó un poquito de trabajo porque además de que tienes que entender un poquito de moverte en Linux, de saber, por ejemplo, a pesar de que yo no conozco de Python mucho, pero el meterse con los virtual environments y todo este rollo que implica el trabajar con Python, pues tiene su chiste para los que no somos de esa parte más de programación. Yo mi vida es 100% la parte de redes y de seguridad de redes. Entonces, pues aprender un poquito, estar a prueba y error, haciendo troubleshooting, haciendo googlazos a todos lados y GPT y por todos lados preguntando y tratando de resolver errores. Pues bueno, me costó, pero funcionó. Entonces, el tema es que configurar el honeypot puede ser una tarea que puede ser muy compleja, ¿no? Dependiendo, y si queremos customizarlo, si queremos adecuarlo a nuestras necesidades, porque yo nada más levanté como que el cascarón, lo más básico, pero al honeypot tú lo puedes configurar de manera que y lo vamos a ver, cuando un atacante se conecte, podemos permitirle que él ejecute comandos del sistema operativo como un ls o lo que sea, ¿no? Y nosotros podemos, para darle más sensación de realismo, podemos diseñar todo el sistema de archivos que al que va a tener acceso el atacante. O sea, todo esto es falso, ¿no? El servidor SSH no existe, él cree que se está conectando a un servidor real, pero nosotros podemos hasta diseñar qué archivos va a haber en el directorio home. Obviamente esos archivos puede que sean o no verdaderos, pero podemos llegar a ese nivel de customización. Pero obviamente llegar a esos niveles de customización o de personalización pues toman tiempo y pues también pueden tomar bastante tiempo. Entonces, aquí el problema con el uso de los honeypots es que la escalabilidad es limitada, porque esto es solamente para un servicio de un honeypot de SSH, pero si tú quieres levantar 20 honeypots, pues tienes que multiplicarlo por 20, o ya sea que desarrolles una imagen como que tu template y luego lo clones o lo repliques, ¿no? Pero es una tarea demandante, no es tan fácil de hacer, o tienes que ingeniártelas para poder hacer esto de manera escalable. Y el otro tema es, una vez que ya lo logras tener con el nivel de personalización que quieres, ¿cómo lo integras para poder obtener de ahí la información valiosa? Entonces, tú a tu honeypot tienes que diseñar algún mecanismo para que de los logs que estás recolectando, para que tú los puedas obtener de una manera que sea amigable y que no tengas que estarte metiendo a la consola del honeypot cada vez que quieras ver qué acciones ejecutó el atacante. Entonces, eso ya se puede volver una tarea también complicada y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Probablemente a lo mejor hay una curva de aprendizaje donde al principio sí es bastante pronunciada, tal vez una vez que ya lo dominamos, pues ya se haga un poquito más o menos complicado, ¿no? Pero al final el tema es que la escalabilidad y la cobertura pues es bastante limitada, ¿no? Entonces, ahora sí voy a mostrarles, vamos a hacer un demo de Caury para mostrarles cómo es que funciona, después de mucho sudor que me costó echarlo a volar, y se los quiero mostrar. Bueno, esperemos que todo funcione y que los dioses de los demos no nos traicionen. Pero bueno, esto funciona tanto en VMware como en VirtualBox. De hecho, este honeypot lo creé primero en VirtualBox en mi equipo que tengo en casa de escritorio, y luego ya nada más lo exporté y lo adecué a VMware Workstation. Entonces, lo interesante que tiene Caury es que está montado sobre un sistema operativo real, pero realmente con lo que tú interactúas como atacante no es el sistema operativo real, sino a través de Python y de algunas herramientas se levanta una instancia de algo que no existe, se emula un sistema operativo. Entonces el atacante no se está conectando directamente a esta máquina virtual que aquí estamos viendo, sino se conecta a un entorno falso, y en ese entorno falso es donde va a estar interactuando. Entonces, una vez que ya está arriba la máquina virtual,
Voy a ver nada más qué dirección IP me tocó. Me voy a conectar primero a la consola del sistema operativo real para mostrarles todo lo que está recolectando y luego hacemos la simulación del atacante que se conecta a este servicio falso. Entonces, me voy a conectar. 131. Bueno, entonces, aquí ya estoy dentro de la consola del sistema operativo que almacena o que hostea al Caury. Ahora, como atacante, ¿qué es lo que hace el atacante? Pues lo primero que va a intentar hacer, pues va a intentar hacer un escaneo o un reconocimiento. Voy a hacerlo a través de la interfase gráfica, para hacerlo más, pues más visual. Entonces, ¿qué es lo que hace un atacante? Pues lo primero que hace es escanear, ¿no? Entonces, aquí yo ya conozco la dirección IP, en este caso, pues el atacante hace un escaneo masivo a ver quién le contesta, pero nosotros ya sabemos que nuestro honeypot está en esta dirección IP que es 56.131 y vamos a hacer un escaneo rápido. A veces los atacantes tampoco tienen tanto tiempo como para hacer un escaneo intenso, a menos de que vayan específicamente a intentar atacar un host en particular. La realidad es que lo primero es que lanzan un escaneo a ver quién pega, ¿no? Entonces, ya después, obviamente, o también depende del tipo de atacante y del ataque o de la víctima, ¿no? Hay veces que el atacante, por ahorrar tiempo, lo que hace pues, es lo más rápido posible, porque al final pues también a los atacantes, aunque no lo crean, sobre todo a los que son patrocinados por un gobierno o un estado, pues les pagan por horas y tienen sus horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde y trabajan en oficinas, nada más que en lugar de estar haciendo cosas productivas, pues están atacando, ¿no? Y están haciendo labores de espionaje y entrando a redes de otros países, ¿no? Pero bueno, esto es un escaneo que hice con el Nmap, un escaneo rápido, y escaneé la dirección IP donde está mi honeypot. Y fíjense cómo aparecen abiertos el puerto 22 y el puerto 23 de Telnet. Entonces, parte del escaneo me dice, bueno, aquí me dice una MAC address. Esta MAC address, la primera parte de la MAC address, no sé si ya lo habían comentado o lo habían platicado en alguna de sus clases, pero la primera mitad de la MAC address, el 000029, identifica quién es el fabricante de la tarjeta de red de ese equipo. Entonces, en este caso me dice que el fabricante es VMware, obviamente es una máquina virtual, pero desde el punto de vista del atacante, esto es importante. Imagínense que yo, como parte de mi estrategia, y lo vamos a platicar más adelante, pero de Deception, pero yo estoy utilizando una dirección MAC, yo estoy emulando un equipo que quiero, no sé, una cámara, quiero hacer un honeypot que sea una cámara de videovigilancia, pero la MAC address que reporta es de VMware. ¿Tiene sentido eso? No, ¿verdad? O sea, ¿quién debería ser el fabricante de una cámara? Pues debería ser Alua o esas marcas de cámaras, ¿no? Que, digo, no sé, se me están olvidando algunas de las marcas más comunes de videovigilancia, pero bueno, lo que buscamos es que sea un fabricante que coincida, ¿no? Entonces, por ahí un punto, esto lo menciono ahora, pero se los platico en otra anécdota más adelante. Pero bueno, aquí vemos que está abierto el puerto 22 y el puerto 23. Ahora, yo me conecté por otro puerto que es el 3322. ¿Por qué razón? Porque yo estoy interactuando con el sistema operativo real. Entonces, yo lo que hice fue cambiar mi demonio de SSH, lo cambié para que escuchara al puerto 3322 para yo conectar administrativamente a la máquina virtual donde se hospeda el honeypot. Dime, Sergio. O sea, si hay herramientas que te permiten falsificar la MAC address. Sí, vamos a verlo más adelante, pero sí se puede. Ok, entonces, hasta este punto pues veo que hay dos servicios abiertos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo como atacante, pues yo voy a intentar conectarme, voy a lanzar el PuTTY, que es un cliente de conexión de SSH, y voy a intentarme conectar al 192.168.56.131. Aquí me recibo el fingerprint del equipo al que me estoy conectando, lo acepto y ya me aparece aquí el prompt
de login. Aquí, digo, ¿sí alcanzan a ver por ahí? Pero bueno, es un login as, ¿no? Entonces aquí le pongo usuario admin con password admin 123 con un punto al final y no pude entrar. Intento otro password, root, bueno, o root, por ejemplo, tampoco funciona. Ahora intento un password que sea, no sé, tech 123 con punto. Tampoco funciona. Entonces, bueno, de entrada aquí, yo ya como atacante, yo ya estoy interactuando con este honeypot. ¿Cómo se ve esto, esta interacción? ¿Cómo se ve registrada? Si yo me voy a la consola del Caury, en el Caury, si me voy al log de los eventos, es barra, no es raíz. Me sobró una barra. Aquí hay varios archivos de los logs que está generando el honeypot. Hay un archivo que está en formato JSON, más nice, pero también hay uno así en texto plano, en un punto log, así en crudo. Vamos a ver el contenido del Caury.log en las últimas 20 o 30 líneas. Entonces, fíjense cómo en el log de eventos del honeypot está registrado esta primera interacción que nosotros hicimos con el equipo. Por aquí vamos a ver, fíjense, aquí esta primera parte, hay una conexión, hay un intento de conexión de esta dirección IP, que es la dirección IP que tiene mi interfase desde la cual me estoy conectando al honeypot, y está intentando conectarse el usuario admin con password admin 123 con punto, y ese intento falló. Luego intentó con el password de root y también falló. Luego intentó con el password de tech 123 punto y también falló. Y luego pues al final ya la sesión se cerró. Entonces, al final esto es un registro de todo lo que el atacante, quién se conectó y qué contraseñas utilizó. Esto potencialmente se podría conectar a un SIEM o algo así. Sí, esa es una idea que seguiría pensando de extraer más funcionalidad de esto. Pues tú lo que puedes hacer es loguear todo esto, enviarlo a través hay varias técnicas para hacerlo, pero hay una que permite tomar un archivo de texto y cada línea del archivo de texto de tu archivo de log, enviarlo como un mensaje de syslog, que es uno de los protocolos estándar para los SIEMs, que son para los que no conozcan el concepto de SIEM, que es Security Information and Event Management. Lo que hace es estar tal cual recibiendo logs de diferentes fuentes de seguridad con el objetivo de identificar o correlacionar para identificar amenazas de una manera tal vez más oportuna. Entonces es concentrar los logs de diferentes equipos, del firewall, de la protección del antivirus, del endpoint, de la detección de intrusiones, de otras herramientas, para tratar de darle sentido a toda esta información que están generando las diferentes herramientas de seguridad. Entonces, una técnica sería generar un script o un proceso que esté leyendo cada una a medida que este archivo va creciendo, y que cada una de las líneas o las que tú busques que tengan cierto contenido, que te las envíe hacia un SIEM o un correlacionador de eventos. Entonces, con eso pues tú ya puedes alimentar una base de datos para decir contraseñas utilizadas, ¿no? En el honeypot, y eso pues te va a ayudar a tener más visibilidad o inteligencia, ¿no? Ya después puedes sacar un análisis estadístico para decir cuántas ocurrencias hay de un admin 123 o cuántas variantes hay que contengan el string admin, y ya puedes hacer un montón de análisis con esa información que tienes, ¿no? Pero al final pues esta es la información en crudo que puedes obtener de la herramienta. Ahora, esta fue una interacción, digamos que baja, ¿no? Porque yo intenté conectarme pero no pude hacer nada. ¿Qué puedo hacer además de eso? En el Caury nosotros podemos configurar si queremos dejar que alguien se conecte, o sea, si queremos permitir alguna credencial en específico. Entonces, si nos vamos de nuevo al raíz de Caury, vamos a ver en el directorio de etc, vamos a ver un archivo que se llama userdb.txt. Entonces, si yo veo lo que tiene ese archivo, vamos a ver las contraseñas o los usuarios que vamos a permitir. Entonces, fíjense, yo voy a permitir
y esto digo, lo que hace a propósito con un password así muy simple, ¿no? Pero yo quiero permitir que alguien que utilice admin con password 123 con punto se conecte. Entonces vamos a intentarlo de nuevo. Voy a intentar conectarme de nuevo al honeypot. Pero ahora voy a utilizar esas contraseñas. Entonces es admin con password 123 con un punto al final. Y aquí ya me conecté, o sea, ya estoy conectado al honeypot. Ahora, fíjense cómo aquí pues recibo yo el prompt del shell. Aquí me aparece un hostname que también es un hostname que yo puedo configurar, ficticio. Le puse vaca v, o sea, de cow, vaca, cowry, vaca. Pero bueno, aquí ya el atacante ya está dentro. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace el atacante? Pues aquí él puede ejecutar comandos como el luname-a para identificar la versión del kernel del sistema operativo, entre otras. Por ejemplo, aquí pues estoy viendo que es un Debian con un kernel 3268, por ejemplo, con arquitectura de x86-64. Eso para el atacante también es carnita, ¿no? Porque eso le permite identificar si en esta combinación de versión de sistema operativo o de kernel con la arquitectura, pues pudiera tener alguna vulnerabilidad e intentar hacer un ataque de escalación de privilegios o algo adicional. Quería preguntaros, el Cowry, la instancia que lanza el Cowry, ¿es posible identificarle también esa información? Es decir, que es una máquina de Windows, ¿no? De Windows no creo, porque al final está basado en este honeypot permite emular sistemas operativos de Linux, pero sí hay cosas que nos permiten emular equipos de Windows, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo controlas los comandos que puede correr? Porque yo asumo que esto no se conecta al bin de root. Exacto, de hecho yo no lo controlo, o sea, él puede inventarse algún comando, por ejemplo, lista. Es un comando que no existe, pero hay algunos que sí existen, como el ls, como el cd, diagonal var, ahí hay algo, o ahí se supone que hay cosas, cd opt, por ejemplo. Entonces, aquí es lo que les mencionaba de lo que se puede personalizar. Nosotros podemos definir, no sé exactamente, digo, y ahí sí te desconozco, esto no es así como que tenga mucha experiencia con el Cowry, pero no, desconozco si se puede permitir ciertos comandos en particular, pero lo que sí puedes definir tú es el file system. Entonces, ahorita hay algunas cosas de aquí que son emuladas de un sistema operativo común, pero por ejemplo en el directorio home no había nada. Entonces, eso como que al atacante ya le diría, pues aquí hay algo raro, ¿no? ¿Cómo puede ser que no tenga nada, ni un archivo oculto? Si me regreso yo al home del usuario, pues no hay nada prácticamente, y normalmente debe de haber algo, debe de haber un .ssh, un bash rc, o sea, debe de haber un montón de archivos, aunque sean los básicos, pero debe de haber siempre algo. Entonces, aquí no hay, pero sí lo puedes personalizar, y esa es la parte donde les comentaba que tú te puedes meter a definir la estructura de los archivos que va a tener el honeypot para que esto sea más creíble, e inclusive tú ahí podrías inyectar información, archivos de texto que tengan un archivo de Excel o lo que sea, un archivo que diga contraseñas o notas, y ahí pones usuarios y contraseñas para que esto sea más creíble para el atacante y que realmente sienta que está interactuando con un equipo real. Entonces, sí se puede, algunas cosas, obviamente pues hay ciertas limitantes de la tecnología, pero sí hay muchas cosas que se pueden personalizar. Desgraciadamente ya no alcancé a llegar hasta allí, pero sí hay cosas como el sistema de archivos que sí tú lo puedes emular, o bueno, lo puedes fabricar, ¿no? Para el atacante. Ok, entonces, ahora, aquí lo que hizo el atacante fue ya interactuar a otro nivel, ya está intentando ejecutar algunos comandos. Por ejemplo, vamos a ver aquí debe de existir el archivo passwd, pero por ejemplo el comando more no funciona, ¿no? El cat, vamos a ver. Cat sí. Entonces, que también está raro, ¿no? Porque el more comúnmente sí está incluido, ¿no? Entonces ahí como que ya el atacante diría, cañón, aquí como que hay algo raro. Pero bueno, aquí el archivo de passwd existe, obviamente este es un archivo falso o ficticio, y pues tiene pocos usuarios, como pueden ver. Por ahí va a aparecer, fíjense cómo aparece un usuario que se llama Phil,
que este es un usuario que por default trae el honeypot de Cowry. Aunque yo lo deshabilite, yo solamente permití el acceso de admin, pero de entrada, ya aquí, si el atacante ve esto, ya sospecha, ¿no? Porque pues realmente no hay usuarios. Fuera de los usuarios del sistema comunes, por ejemplo, todos estos son digamos, usuarios estándar o predefinidos que ya existen en un sistema operativo de Linux. Bueno, aquí ya me desconectó, pero ahorita vamos a ver los logs. Pero lo ideal aquí, obviamente, si nosotros queremos que esto sea más creíble, pues aquí tendríamos que meternos a modificar este archivo, o el contenido de este archivo, e ir agregándole pues otros usuarios, si así lo queremos, ¿no? ¿Existirá alguna herramienta de Red Team que analice como, no sé, estos archivos base y que sepa decir de que esto probablemente es un honeypot o cosas así? No creo. O sea, que algo que te detecte que algo es un honeypot. Ajá, o como que te diga que probablemente es un honeypot. Estaría complicado. Bueno, se podría, pero es que depende mucho digo, creo que funcionaría, pero hasta cierto punto yo creo que detectaría a lo mejor los que dejas por default configurar sin personalizar, ¿no? Por ejemplo, como les decía, este honeypot por default trae un usuario que se llama Phil. Entonces, si tú te conectas por SSH a un equipo con Phil y Phil, pues ese es un honeypot, ¿no? O es un Cowry, porque Cowry ya sabes que la documentación de hecho en la documentación te lo dicen, yo tengo un usuario que se llama Phil y Phil, y ese lo dejamos porque haya algo, ¿no? Exista algo, pero tú puedes modificar el archivo que se llama UserDB y puedes ahí crear tus propios usuarios. Entonces, podría ser una técnica, pero la realidad es que yo sepa que existe alguna herramienta como de detección de honeypots, pues más bien yo creo que la única es la intuición del atacante. O sea, el atacante es el que con su experiencia va a decir este es un equipo real o es un equipo falso. Y no, yo creo, y esa es parte de esas dudas existenciales que tengo, los atacantes sabrán qué tanto existe en cuanto a tecnologías de deception, yo creo que, o de engaño, yo creo que sí. Yo creo que sí deben de saber y ellos ya deben de tener algunos ahí tips para poder identificar cuando están interactuando con algún honeypot o algo así. De hecho, está interesante esa pregunta, me la llevo para buscar si hay alguna referencia por ejemplo, a los atacantes que han logrado atrapar y desmantelar y conocer su infraestructura y conocer sus playbooks y sus técnicas y tácticas. No sé si existe evidencia de que dentro de su documentación o sus playbooks ellos tengan algún proceso para detectar si están interactuando con un honeypot en algún equipo que lograron vulnerar o ingresar, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué más podemos ver aquí en la parte de los logs? Me voy a ir de nuevo al log del Cowry, y en el archivo de cowry.log hay vamos a verlo de nuevo, pero ahora lo voy a hacer de manera filtrada. Por aquí tengo un comandito que ya tenía algunos filtritos. Lo que estoy haciendo aquí, estoy viendo el mismo archivo, el de log, pero estoy filtrando y solamente estoy buscando ocurrencias para esta línea que es, o esta string de texto que es cmd, otra string que es new y el string de attempt. Entonces, ¿qué estoy filtrando? Prácticamente estoy viendo intentos de conexión, nuevas conexiones y los comandos que el atacante ejecutó dentro de mi honeypot. Entonces, en lugar de estar revisando ya todo el archivo de logs por completo, ya estoy específicamente buscando solamente las líneas que contengan eso. Y eso me va a permitir, por ejemplo, el new me va a permitir identificar conexiones nuevas, ¿no? Entonces aquí voy a ver la dirección IP de quien intentó conectarse. Luego, el otro comando que es el attempt, lo que me va a indicar es usuarios y contraseñas fallidas, ¿no? Entonces ya aquí también ya tengo otra información más filtrada. Y por último, el comando de cmd, que si se fijan, esto fue lo que yo ejecuté cuando me conecté con el usuario de admin y con la contraseña de password 123. Entonces, aquí yo ya tengo esta visibilidad de lo que el atacante intentó hacer dentro del sistema operativo cuando se había conectado. Entonces ya sé que el atacante ejecutó los comandos de ls, de dir, uname-a, exit, y todos estos, ¿no? El cdvar, cdopt, cdcomadmin,
todos los comandos que el usuario registró o que ejecutó cuando estaba dentro del honeypot, pues aquí yo ya los tengo logueados. Entonces, eso también me da pues más inteligencia, ¿no? Y de aquí puedo yo obtener, pues si hay alguna técnica o alguna táctica, o si el atacante intenta descargar de su infraestructura de comando y control algún script malicioso para hacer una escalación de privilegios, por ejemplo, pues yo puedo identificar el URL que el usuario intentó acceder, ¿no? O si utilizó curl o si utilizó wget para obtener ese archivo, pues yo ya podría obtener también el método que el atacante utiliza. Entonces, esto está bien padre porque al final, si el atacante intenta hacer algo más, yo lo voy a tener registrado y voy a poder saber qué estaba buscando hacer y hacia dónde estaba intentando conectar, ¿no? ¿Tienes algo? ¿Por qué dos IPs? O sea, una dice 192, 168, 110, 163. Ajá. Porque fueron dos diferentes intentos. El primer intento fue de cuando el 163 es la dirección IP que tiene. A ver, espérame. No, este es un log de mi casa. Sí, esa dirección IP de dónde es, porque no está aquí en este segmento. Nosotros empezamos aquí en la 56, que es la de las máquinas virtuales. Sí, no, esto es desde mi casa. Esto lo corregí desde mi casa. Sí, esa dirección IP es desde mi segmento de red que tengo en casa. Pero sí, de hecho, por la fecha, mira, esto fue de ayer. O no, de hoy en la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana. Y ya el resto de logs empiezan en la tarde. Bueno, aquí creo que está desfasada la zona horaria. Sí, creo que está desfasada la zona horaria porque tiene la hora de no sé dónde. Pero bien importante también el tema aquí es importante el tema de la hora, ¿no? Para que el honeypot obviamente te dé información relevante, pues que esté en el tiempo correcto, ¿no? Creo que es UTC, porque son las 5 o 7 horas, sí, debe ser la zona horaria, o sea, sí, deben ser las 7 horas, sí. O sea, no es que esté desfasado, pero aquí tiene la zona horaria de meridiano de Greenwich. Bueno, entonces, hasta aquí el demo de Caury. Como pueden ver, pues está padre porque nos da mucha información, podemos detectar quién se conecta, qué contraseñas utiliza y si nosotros le permitimos, podemos detectar qué comandos puede ejecutar y esto nos va a ayudar a identificar algunas de sus herramientas o las técnicas o tácticas que utilice. Ahora, pues vamos a ver la evolución de los honeypots. Y aquí esta parte está bien interesante porque esto sí es algo que nos ha tocado ver en el campo profesional más ya desde hace algunos años y se conoce como la tecnología del engaño o Deception Technology. El Deception Technology lo que permite es llevar a cabo o basarse en el concepto del Deception de los honeypots, pero llevarlo a otro nivel. Y esto tal cual es digamos que contrarrestar todas esas limitantes que tenían los honeypots en cuanto a escalabilidad, en cuanto a cobertura y sobre todo también en la facilidad para desplegarlo. Entonces, en la tecnología de engaño o de deception, la idea es que podamos implementar múltiples trampas dentro de nuestra red de manera que podamos identificar cuando el atacante ya vulneró todas nuestras defensas que veíamos en las diferentes capas de la cebolla del Defense in Depth, ¿no? De esta filosofía. Digamos que el enfoque es tal vez un poquito distinto, como a qué les suena o a qué actividades les suena más lo que vimos en la parte de honeypots, como qué tipo de roles en una empresa les creen que se utilicen más el tema de honeypots. Pues diría que en las áreas de Blue, o sea, especialmente las que se dedican a monitorear. Monitoreo. O sea, maybe un SOC o algo así. O tal vez yo creo que la idea sería, o más bien, donde creo que es de más utilidad es en áreas donde se dedican al tema de investigación de amenazas, ¿no? A identificar cuáles son las amenazas recientes, qué técnicas se están utilizando, pero sobre todo, yo creo que son más áreas que se dedican más a temas de investigación. Ahora, por otro lado, el concepto o el objetivo principal de la tecnología del engaño es hacer frente a un problema que tenemos en la industria, que es el tiempo de detección. ¿Cuál es el tiempo de detección? Es el tiempo que corre entre que un atacante ya vulneró alguno de nuestros controles, ya está dentro de nuestra red y ejecuta el movimiento lateral.
Ese es el tiempo, o sea, qué tanto tiempo nos toma detectar la presencia del atacante una vez que ya se nos metió prácticamente. Entonces, el objetivo de estas tecnologías de deception es poder acortar ese tiempo para hacerlo lo más pronto posible. Y esto nos va a permitir, pues obviamente, defendernos o aplicar medidas antes de que este problema escale y de que el atacante ya encuentre información valiosa o de que empiece a cifrar o que despliegue ransomware o que exfiltre información y que después nos quiere extorsionar. Entonces, el objetivo de la tecnología de deception aplicada a las organizaciones hoy en día es implementar este enfoque de la defensa activa, que quiere decir, yo voy a detectar, voy a identificar cuando el atacante está adentro y lo que yo estoy intentando es interrumpirlo, ya sea hacer que sus tareas sean más difíciles, voy a quitarle tiempo o hacerlo perder tiempo engañándolo para que interactúe con equipos que son falsos, de manera que yo pueda reaccionar más rápido y al mismo tiempo poder también aprender un poquito de qué es lo que está intentando hacer. Entonces, el objetivo aquí ya es, más allá de colectar información de inteligencia, aquí ya es tal cual reaccionar rápido, ¿no? Y defender lo más pronto posible. A lo mejor a mí, pues sí me servía conocer cuáles direcciones IP estaban escaneando mis servicios o intentándose conectar a mi honeypot casero, pero eso no lo puedo traducir tan claramente en una defensa, ¿no? O sea, eso no me va a ayudar yo a identificar cuando alguien ya se me coló. Pero el objetivo de la tecnología de deception, uno de los principales objetivos, sí nos permite hacer eso. Entonces, esta tecnología no es tampoco nueva. El caballo de Troya es un buen ejemplo de esto, porque al final ahí se utilizó una tecnología del engaño para meterse a Troya, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial también se utilizaban algunos conceptos de estos, ¿no? Tenían estos tanques inflables que desde lejos, obviamente pues la tecnología no permitía tener esa fidelidad, esa claridad para identificar, pero estos eran tanques inflables. Pero tú ponías 10 de estos y a 1 kilómetro o a 2 kilómetros de distancia parecían reales, ¿no? Entonces, pues ahí están las líneas enemigas y vámonos por otro lado, ¿no? Entonces, esto funcionaba y pues tiene muchos años, ¿no? ¿Alguien ha ido en la carretera y le ha tocado ver estos? Estas patrullas de madera, que realmente pues, no son patrullas, que simplemente es un cartel o un pedazo sobre todo creo que son de madera o de cartón. Bueno, a mí se me ha tocado de repente en la carretera Matehuala, había hace un tiempo, eran muy comunes. Yo antes viajaba mucho a León, a donde está mi familia. Ya me casé, ya no voy tanto, pero antes iba muy seguido y a cada rato los veía. Entonces, ¿cuál es tu reacción inmediata cuando ves una patrulla de estas? Desaceleras, le bajas, ¿no? Porque no vayan a multar, ¿no? Generalmente estas las ponen en zonas donde pues hay excesos de velocidad. Entonces, el objetivo es causar una reacción y esa reacción es pues que el conductor pues baje la velocidad. Entonces, pues esto también aplica, este concepto también se aplica en otros ámbitos, no nada más en el tema en el ciberespacio, ¿no? Entonces, el objetivo de la tecnología del engaño, del deception, es detectar una intrusión lo más rápido posible, o sea, acortar ese tiempo que nos toma hoy en día en identificar cuando alguien se coló por una VPN o por un mensaje de phishing o por malware o por donde sea, porque hay múltiples maneras en las que los atacantes entran. Entonces, hacerlo esto lo más rápido posible. Otra es confundir al atacante presentándole cosas que aparenten ser valiosas, pero que realmente lo único que hagan es hacerlo perder tiempo. Entonces, yo voy a poner equipos que aparentemente tengan información valiosa, equipos falsos que tengan bases de datos o que tengan archivos de nómina, de Excel, con secretos de comerciales de nosotros, propuestas de negocio, lo que sea, para que el atacante crea que esto es valioso y pues lo hacemos perder tiempo. Y obviamente cuando lo confundimos, pues estamos desviándolo de lo que realmente nos interesa proteger. Y por último, pues obviamente también como estamos logueando todas las acciones que los atacantes realizan con nuestros activos de engaño, pues es entender y conocer sus técnicas, tácticas y procedimientos, ¿no? Al igual que nos permitían los honeypots, pero obviamente a una escala mayor. Entonces, ¿cuáles son las características? Aquí, a diferencia de los honeypots, que había un honeypot para SSH y que había un honeypot para hacer aplicaciones web y había un honeypot que emulaba equipos de red, aquí en la tecnología de deception nosotros podemos hacer todo esto desde una sola plataforma, tal vez. Entonces, yo puedo emular sistemas operativos de Windows, de Linux, cámaras de videovigilancia, sistemas de control industrial, y otros tipos de dispositivos. Entonces, eso obviamente depende de cada uno de los fabricantes, pero la ventaja aquí es que tenemos una gama amplia de servicios y de sistemas operativos que podemos ya sea emular
o de alguna manera virtualizar o como funcione cada tecnología, pero presentarle al atacante, ¿no? Entonces ya no estamos limitados a casos de uso específicos de SSH o de servidores web, sino ya tenemos una gama más amplia de equipos y servicios. Otra es que podemos implementar también pues, señuelos de gama, de baja, de mediana y alta interacción de una manera muy sencilla. También podemos crear una estrategia de engaño tal vez mucho más compleja. ¿A qué me refiero? Imagínense que el atacante que entró a mi honeypot de SSH vio un archivo de texto o un archivo que decía notas.txt y en ese archivo venía una dirección IP y venía un usuario y contraseña. ¿Qué creen que haría el atacante con eso? Pues intentar conectarse, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite? Eso que vemos, ese pedacito de información que nosotros plantamos de manera explícita en ese equipo, se le conoce como una migaja. ¿Recuerden el cuento de Hansel y Gretel, donde pues dejaban las migajas para encontrar el camino a casa? Pues es algo parecido. Aquí lo que estamos haciendo es tendiendo migajas para llevar al atacante a algo más, ¿no? Y ese algo más es algo que lo haga perder el tiempo o donde nosotros querramos que se vaya para alejarlo de nuestros activos reales o los activos valiosos. Entonces, por ejemplo, ese archivo de texto puede ser una migaja. Y esta implementación en las tecnologías de engaño se hacen de una manera también muy sencilla. ¿A dónde apuntan esas migajas? Pueden apuntar otros señuelos. Entonces, ese archivo de texto lo puede llevar a interactuar con esa dirección IP, que tal vez sea otro señuelo o otro honeypot. Entonces, lo estamos engañando por completo y llevando cada vez a perderse tal vez en un laberinto de cosas, como le dicen la sala de espejos, ¿no? El Hall of Mirrors, porque el atacante se está metiendo más en lugares donde pues ya a lo mejor no sabe o se pierde, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que salga. ¿Qué otra cosa tenemos? Que tenemos capacidad a través de técnicas de aprendizaje. Gracias por asistir. Por ahí, si podemos, les compartimos el video para que vean el resto de la presentación. Entonces, el aprender del entorno para poder adaptarse. Recuerden que veíamos este ejemplo de la MAC address. ¿Qué pasa si yo pongo una cámara de videovigilancia pero que tiene una MAC address de VMware? Pues no tiene mucho sentido. Entonces, las tecnologías más recientes de Deception ya utilizan técnicas de aprendizaje para poder identificar el entorno en el que operan y decir, yo aquí tengo puras máquinas workstation de Dell, entonces si yo voy a poner un señuelo, pues no le voy a poner una MAC address de VMware, le voy a poner una MAC address de un equipo de Dell para que el atacante para que se confunda la trampa con todo lo demás, que se mezcle con el entorno, de manera que el atacante no puede identificar cuando hay algo falso, ¿no? De algo verdadero. Entonces, todo esto ya lo podemos también hacer de una manera mucho más sencilla. Entonces, y la otra también es el tema de este manejo simplificado de incidentes, eventos. Lo que me preguntabas, Adrián, de cómo podemos interactuar con un SIEM. Muchas de las herramientas ya tienen estos mecanismos ya prácticamente predefinidos y preconstruidos. Solamente le pones la dirección IP, el puerto de tu SIEM y vámonos. Y ya se envían todos los eventos para allá. A diferencia del honeypot, donde tú tienes que trabajarlo, ¿no? Y eso multiplicarlo por N equipos que tengas o N honeypots. Entonces aquí, como todo se administra de una manera centralizada, pues esa integración es mucho más sencilla. Y otra, por ejemplo, es hacer integraciones con terceros. Por ejemplo, hoy en día una de las funcionalidades que más atraen a los clientes es la de poder integrarse con las soluciones de protección de endpoint para que en tu equipo pongamos migajas también. Y si alguien llegara a comprometer tu laptop, que tú lo envíes o que esas migajas que el atacante va a encontrar, que lo lleven a interactuar con un señuelo en lugar de interactuar con activos reales. Entonces, aquí asumimos de alguna manera que eventualmente el atacante va a lograr su objetivo de poder entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a no aprovecharlo, porque realmente sería mal decir que lo estamos aprovechando, pero vamos a utilizar esto a nuestro beneficio para minimizar el impacto. ¿Y ese impacto cómo lo podemos minimizar? Pues enviando o plantando información que lleve al atacante a cosas falsas o cosas irreales, que obviamente con el objetivo de que reaccionemos y que podamos protegernos, ¿no? Entonces, por aquí, bueno, Gartner y Forrester hace ya algunos años, esto ya tiene casi 6 años, 7 años, hablan de que Deception es una tecnología viable para mejorar nuestras capacidades de defensa, utilizando tecnologías que se conocen como de baja fricción, o sea que no es tan difícil de implementar, que no es tan difícil de operar, pero que es efectiva para detectar amenazas una vez que el atacante ya está dentro de nuestra red. Lo mismo dice Forrester, que el uso de tecnologías que hacen o asemejen equipos reales y productivos, permiten llamar a los atacantes a que ya han entrado a nuestra red.
el concepto no es nuevo, fíjense cómo lo dicen, porque al final este concepto de honeypots ya existía, pero las tecnologías están ganando interés debido a una ola de innovación y de inversiones de diferentes firmas de capital investment, ¿no? que le meten dinero a los startups. Entonces, ya se vislumbraba que esta tecnología tenía potencial de crecer. Ahora, vamos a ver un poquito de cómo funciona la tecnología de deception. Y eso es algo que estamos trabajando hoy en día, por ejemplo, con Acalvio. Acalvio es uno de los fabricantes que todavía, y ahorita les platico un poquito de qué ha pasado en esta industria del deception, pero hace unos 5 o 6 años se veía como una tecnología nueva. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se empieza el boom? Pues empiezan a crecer o a crearse startups de diferentes lados y empiezan a meterle y desarrollar y a crear funcionalidades interesantes. Pero ¿cuál es el objetivo de una startup? Empezar, ganar tracción en el mercado, pero luego, ¿qué es lo que se busca o qué es lo que nos ha dicho la historia con los startups? ¿Qué es lo que buscan? Venderse, ¿no? Venderse o que los absorban o que lo capitalizarse, ¿no? De alguna u otra manera, obtener inversiones externas para poder crecer, ¿no? Para poder desarrollar productos. Pero hoy en día, al menos y eso es personal, lo que me ha tocado ver, sobre todo con los startups en el mundo de seguridad, es lo que buscan es ser absorbidos. Digo, y el caso, por ejemplo, de Wiz, alguien leyó la noticia de que Wiz fue comprada por Google por no sé cuántos billones de dólares, que fueron, creo que, no sé si 26 billones de dólares, o sea, una barbaridad. Pues bueno, mucho de eso es lo que pasa en la industria de ciberseguridad. Creas una empresa utilizando un concepto que es relativamente nuevo, la haces crecer o creas un producto que es viable pero que todavía falta desarrollo, pero el objetivo es llamar la atención de manera que algún pez gordo te coma, ¿no? Pero ese te coma obviamente pues a ti te va a generar millones y millones y ya aseguraste la vida tuya y la de tu familia, ¿no? Pero bueno, hay algunas empresas, mejor ahorita les platico de qué ha pasado con algunas empresas, pero bueno, Acalvio está vigente en el mercado. Fíjense cómo es la arquitectura. Tenemos esta parte que es la parte principal, la consola central, que se llama el Acalvio Deception Center o ADC, y esto es quien provee toda la inteligencia. Aquí, este es un elemento central donde vive la base de todos los señuelos que nosotros vamos a desplegar en la red. Esto se comunica con sensores que nosotros ponemos en las distintas redes o ubicaciones de nuestros clientes, y aquí lo que vamos a poner a través de este sensor es, vamos a proyectar los señuelos que viven aquí. Entonces yo aquí voy a decir en este sensor, yo quiero que aquí pongas un equipo que asemeje ser un Linux con esta dirección IP, y aquí quiero que pongas un Windows con esta dirección IP, y que tenga el servicio de SSH, y que tenga un web server, y que tenga una base de datos, pero de una manera muy sencilla. ¿Por qué razón? Porque una vez teniendo el sensor dentro de la red, a través de este sensor podemos ponerle múltiples interfaces conectadas a diferentes segmentos. Entonces esto nos permite que podamos poner trampas o señuelos en diferentes puntos de la red, no nada más en el centro de datos con los servidores, podemos ponerlo también en segmentos donde hay usuarios, podemos ponerlos en donde ustedes gusten. Entonces, la ventaja es este modelo de un equipo central y los sensores, pues es más o menos el estándar de la industria. Se aplica a veces de diferente manera, pero esa es más o menos la arquitectura típica de una tecnología de engaño. ¿Dime, Sergio? ¿Es posible, es posible de que acceder al sensor, que le aparezca al atacante el sensor en la red? Que el atacante sepa que hay un sensor en la red. Normalmente no, porque lo que sucede es que el sensor tiene dos interfaces. Tiene una interfase de gestión, y en la interfase de gestión, esta, pues como lo hemos platicado en algunas de las materias, normalmente toda la red de gestión suele aislarse del resto de las redes productivas. Normalmente el atacante va a entrar por una red productiva, ya sea por una red de usuarios, a través de un compromiso por malware, por phishing, por lo que sea, o a través de explotar una vulnerabilidad en un servidor. Pero al final, tanto los servidores como los usuarios pues están en redes productivas, pero tú la red de gestión la tienes segmentada y controlada y aislada del resto de la red. Entonces, la interfase con la que tú podrías descubrir que aquí hay un sensor está aislada, y en teoría pues un segmento de gestión sería lo último a lo que el atacante debería de tener acceso, en teoría. No está dentro de un vector de ataque. Exacto, digo, serían pocos o sería un error humano, por negligencia o por mala configuración o malas prácticas, pero la idea es que
precisamente, y la arquitectura así está, que esta interfase de gestión, que es por donde tú podrías descubrir que hay un sensor, está aislada, ¿no? Y el atacante, yo creo que es lo último que tal vez llegaría estando dentro de una red. Y por el otro lado, esos son puertos que son puertos de tipo troncal normalmente para poder acceder a diferentes VLANs. Entonces realmente este puerto no tiene una dirección IP, vaya, no es descubrible, simplemente te da acceso a nivel de capa 2, a nivel de conectividad con los diferentes segmentos de red, y ahí tú ya vas a poder desplegar tus señuelos o tus trampas en diferentes segmentos. Entonces esta tecnología está bien padre, y digo, al final el objetivo es inundar la red de señuelos de manera que cuando hay alguien que ya llegó a la red, pues tú detectes rápido. Si hay un escaneo, un barrido de pings, por ejemplo, para identificar o mapear toda la red, pues estos señuelos van a registrar esos pings, porque al final le va a llegar un ping a este equipo y le va a llegar un ping aquí. Entonces el sensor detecta esa interacción, envía un mensaje a la consola central donde dice, esta dirección IP envió un ping a este equipo que no existe en la red. Entonces eso está mal, ¿no? O sea, a menos de que haya sido un error humano y de que a alguien por ahí se le fue un error de dedo y que pingueó una dirección que no debería haber pingueado, pero normalmente desde el simple, o sea, desde la premisa de que estos son equipos que no existen, pues nadie debería de estarlos pingueando. Entonces, en el momento en el que alguien los pinguea, es que hay algo malo, ¿no? Ya sea un ataque o un error, ¿no? ¿Qué tan diferente es implementar esto en premisa de cloud? Es prácticamente lo mismo porque este sensor, esto para empezar, al menos a Calvin te lo ofrece como un servicio de nube. Entonces esto vive en Google Cloud, tú te conectas desde tus firewalls perimetrales, abres un puerto para que tu sensor se conecte con la consola central y todos los señuelos, la base de los señuelos vive en la nube. Entonces realmente el sensor es algo muy ligero, es una máquina virtual o un appliance físico pequeño que consume 8 GB de RAM, 32 GB de espacio en disco y 2 CPUs, algo así. Entonces es muy ligero y eso te permite mucha flexibilidad. Entonces, el llevarte esto a la nube simplemente implica que en lugar de que tu sensor sea algo físico o una máquina virtual, pues en AWS o en Google Cloud o en Azure, pues es una máquina virtual. Y listo, pero ya puedes cubrir también tus segmentos de nube con señuelos. Y bueno, ¿no nos terminaría también costando las proyecciones? Sí, o sea, las proyecciones no, pero lo que sí te cuesta es los recursos de cómputo del sensor, porque al final eso lo vas a levantar como una instancia, por ejemplo en AWS de S2, y S2 pues dependiendo de los recursos, creo que es como una máquina medium, te consumiría los recursos de una máquina del tamaño asociada con los requerimientos de ese equipo, ¿no? Ya, y si por ejemplo si me quisieran hacer un denial of service o algo así y de que me empiezan a aventar así algo estúpido de que pings, pues no me terminaría costando, bueno sí, yo asumo que pues vale la pena, pero pues me terminaría costando más porque también va hacia este poder de cómputo del sensor. Sí, es que en un denial of service el sensor pues pudiera que aumente el procesamiento de CPU, por ejemplo, pero realmente el impacto mayor que tienes en un denial of service es de ancho de banda, porque ahí lo que van a hacer es que van a ocupar tu canal de comunicación que tienes de la nube hacia el exterior. Entonces, sí impacta, pero es un dolor de cabeza mínimo comparado con lo que representa el aumento del ancho de banda, que en un DDoS sí te puede llegar una factura por un montón de más tráfico, de consumo de tráfico, que al final no controlas porque es todo lo que te está llegando a tus servicios, ¿no? Que al final esto tú lo terminas pagando, ¿no? Cuando tienes algo en la nube. Entonces ahí está el principal impacto, ¿no? Con un DDoS. Sí implicaría un aumento de recursos, pero digamos que ese es el menor de tus preocupaciones, ¿no? Y bueno, entonces, así como tiene la arquitectura de Shadowplex, que esa es una arquitectura vigente, hemos trabajado con otros fabricantes como Atigo Networks, por ahí ya lo platicamos en la concentración de ciberseguridad, era una empresa que fue absorbida hace 4 años, si mal no recuerdo, por SentinelOne. Entonces, SentinelOne compró toda esta empresa que también se dedicaba a hacer esta tecnología de deception. Entonces, en la arquitectura de Atigo, ellos tenían una consola central, que es el Atigo Central Manager, y también tenían sensores, o el equivalente a los sensores, que ellos tenían un nombre que se llamaba VaultSync. Entonces, la diferencia era que
esto sí era on-premises 100%, ya sea en máquina virtual o en una playa, en un servidor físico, pero este era un elemento que sí estaba dentro de la red del cliente, a diferencia de Acalvio, donde esta parte central la tienes en la nube, ¿no? Bueno, también tienes la opción de ponerla on-premises, pero la realidad es que te requieren un equipo muy grande y muchos recursos, entonces no tiene mucho sentido, pues si ya te la están dando en la nube, pues ya consume la de la nube, ¿no? ¿Para qué te metes en dolores de cabeza de mantenerla activa y de pagar por energía? Pues si ya viene en el servicio, pues dale, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pero fíjense cómo la arquitectura es muy parecida, porque tienen al final un elemento central y tienen los sensores, que son los que se encargan, igual tienen una interfase de gestión que se comunica con la parte central, y luego tienen una interfase que se comunica ya con la red productiva, y a través de la red productiva ya podemos desplegar señuelos de diferentes tipos en esta red, ¿no? que se mezclen con equipos reales, ¿no? Entonces, pues al final era muy parecido. A Tigo Networks lo compró SentinelOne, y bueno, pues eso es lo que les comentaba, ¿no? Cuando hay tecnologías emergentes, lo que sucede a veces en la industria, entramos en este juego de a ver quién lo compra, y muchas de esas tecnologías terminan perdiéndose. En el caso de Activo, este concepto de deception a nivel de red lo mataron por completo. Entonces adquirieron cierta parte de la tecnología, lo que permitía integrarse con la solución de endpoint de SentinelOne, pero todo lo que tenía que ver con engaño a nivel de red, desgraciadamente le dieron cuello a esa parte del negocio. Y pues bueno, se perdió, y la verdad es que estaba bastante padre esta tecnología. Y luego tenemos a Trapex, que también es otro, se considera de los pioneros de la tecnología de engaño, y fíjense cómo igual tenían aquí su consola de operación, que era el punto central, y luego tenían a los sensores o los appliances que ya se encargaban de desplegar señuelos o trampas en la red LAN. Adicionalmente tenían otros elementos que podían obtener inteligencia analizando tráfico que iba a internet. Esta parte no era muy utilizada, pero al final esto, o sea, es el mismo modelo, ¿no? Tienen la parte central y luego tenemos el sensor, que es el que se encarga de ya tal cual desplegar los señuelos en la red física. Igual, Trapex fue adquirido por Commvault en 2022, y aquí a estos les pasó algo bien curioso, porque, y esto me lo platica, tengo un amigo que es que ha trabajado en esto de Deception desde prácticamente desde que nació el concepto, y él le ha tocado trabajar en Trapex, en Nativo y ahora en Acalvio. Entonces pues, él conoce muy bien de esto, y de hecho es un amigo al que aprecio mucho, tenemos mucho contacto, prácticamente todos los días hablamos. Entonces él me decía que en su momento a Trapex les ofrecían comprarlos por $200 millones. No quisieron que los compraran, no se dejaron comprar por $200 millones, y como 2 años después los compraron por 16. Entonces como que se la jugaron a decir, pues que me compre un pez más grande, y al final dejaron de innovar esperando que alguien los comprara, como que su producto empezó a perder tracción en el mercado, se perdió un poquito ese impulso que tenía, y al final pues se devaluó bastante la compañía hasta el punto que la compraron prácticamente, como dicen, por pinos, no por cambio, por nada, a diferencia de cómo estaban valuados inicialmente. Entonces aquí también hay un mensajito, ¿no? Hay una fábula, ¿no? Que cuando haya dinero pues aprovecha la oferta, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver, y ya para terminar, porque creo que vamos bien de tiempo, les voy a mostrar cómo funciona una plataforma que encontré, y esta me la topé con unos amigos. Fuimos al evento hace algunos años, como hace 2022, si mal no recuerdo. Fuimos al evento de Black Hat en Las Vegas, y dentro del Black Hat tienen una sección que se llama el Arsenal, y el Arsenal son precisamente desarrollos nuevos, startups muy pequeños o inclusive prototipos que hacen personas como ustedes, estudiantes o gente que recién egresados o gente que está empezando a entrar en el mundo de seguridad, que está empezando con sus empresas. Y uno de ellos fue Dejavu. Dejavu es una plataforma de Deception open source. Entonces, ¿cuál es la ventaja del open source? Que no nos cuesta, ¿no? Entonces, digo, está padre porque es gratis. Tiene sus limitantes, obviamente, pero está interesante, y creo que nos va a permitir mostrarles cómo funciona esto, ¿no? Entonces les voy a mostrar ahora, me enciendo las máquinas virtuales, y la consola de Dejavu también trabaja en este concepto de una entidad central y luego los sensores. Entonces tenemos algo que es como la mente maestra, que en este caso más que mente maestra lo único que hace es recopilar o concentrar la información de los logs que detectan los diferentes sensores para consolidarlos o mostrarlos desde un solo punto. Pero realmente aquí quien tiene la inteligencia es el sensor. Aquí es donde viven los señuelos o las trampas que vamos a desplegar en la red.
Digo, lo padre de esto es que es open source, entonces ahora sí, no hay pretexto para no tenerlo, ¿no? O sea, en general, una de las razones por la que por la que las organizaciones no despliegan al final tecnología muchas veces es por cuestiones de costos. Pero obviamente se puede empezar con algo así, ¿no? Y aquí el mensaje es ese, ¿no? Podemos empezar con algo que no nos cueste, obviamente a lo mejor nos va a costar trabajo entenderlo, desarrollarlo y adaptarlo a nuestras necesidades, pero una vez que ya lo tenemos dominado, pues podemos sacarle provecho hasta que ya nos quede corta la plataforma y ahora sí, probablemente cuando identifiquemos que eso ya no nos es suficiente, pues ya podríamos empezar a ver una solución tal vez más completa, obviamente con un costo asociado, pero pues podemos empezar desde cero con algo así, ¿no? Y eso yo creo que parte del mensaje es ese, ¿no? Que podemos hacer cosas con open source, lo cual pues siempre se agradece, ¿no? Que haya este tipo de plataformas. Creo que por alguna razón aquí estas máquinas creo que se apagaron de manera abrupta, dejé mi máquina conectada, me fui a nadar, regresé y la máquina se había muerto, no sé qué le pasó, y estaba conectada, entonces por ahí está haciendo el file system check, y ahí se tarda un poquito creo que ya terminó, en arrancar. Entonces, una de las principales diferencias contra la parte de Honeypots es que, para empezar, pues ya tenemos una interfase más amigable. Digo, no es que aquí no le tenemos miedo a la línea de comando, pero siempre a veces es mucho más fácil administrar algo de manera gráfica y sobre todo ya cuando vamos a empezar a ver eventos y un montón de información, pues siempre va a ser bueno hacerlo desde una interfase gráfica, ¿no? Entonces vamos a conectarnos a la punto 4, punto 3. Profesor, ¿red virtual qué tipo de red es? ¿Es host-only o...? Esta ahorita es de tipo host-only, donde tengo estas máquinas virtuales. Déjame entrar aquí nada más para identificar la dirección IP. Y espero que no haya cambiado. A ver, no es el mismo. No sé, 56.3, ok. Ya. Si tenemos tiempo les muestro otra plataforma. Bueno, entonces estamos entrando aquí a la consola, creo que ya levantó también el sensor. Ambas tienen su interfase web para administrarse, pero la idea es que los eventos los veamos desde la consola central, pero que todo el tema del despliegue de los señuelos lo hagamos desde el sensor. Entonces me voy a conectar al sensor ahora. O el engine. Entonces, bueno, ya que estamos aquí conectados, ¿qué vamos a hacer? Nada más para mostrarles qué tan fácil o qué tan complicado es desplegar un señuelo. El señuelo, como les había comentado, el sensor, o en este caso el engine, solamente tiene dos interfaces. Una que es la interfase por la que se comunica con la consola central o la consola de administración, digamos que la interfase de gestión, y luego tiene una interfase por la cual se comunica a la red productiva. En este caso, ambas apuntan al mismo segmento porque es un escenario virtual aquí en mi máquina, entonces no tengo más segmentos, pero ambas interfaces están mapeadas al mismo segmento de red. Entonces, fíjense cómo aquí, desde la parte de administrar señuelos, vamos a agregar un nuevo señuelo. Seleccionamos la interfase destino, que en este caso es la segunda interfase del sensor, le ponemos un nombre, vamos a ponerle web server. El network location vamos a ponerle LAN. Esa es nada más una etiqueta para identificarlo. Y fíjense aquí las opciones que tenemos. Tenemos señuelos. Obviamente aquí podemos nosotros controlar si toma una dirección IP por DHCP o si toma una dirección, o yo se la asigno de manera estática. Y si es estática, pues yo aquí le puedo poner los campos que necesita. Pero vamos a dejarlo por DHCP y vamos a empezar con un señuelo de tipo web. Entonces selecciono, este es mi catálogo de señuelos. Obviamente las soluciones de paga completas pues tienen una mayor gama de señuelos que podemos desplegar.
Pero bueno, para empezar esto nos es útil, ¿no? Entonces vamos a seleccionar un web server y aquí pues tenemos varias opciones. Tenemos un Tomcat, un Apache, una IIS y una con autenticación básica. Vamos a utilizar Apache, pero fíjense cómo aquí ya nos aparece una opción que dice seleccionar una página web custom. Si yo lo dejo por default, ¿qué creen que me aparezca? En la página de inicio del Apache, ¿no? No me acuerdo cómo aparece, pero Welcome to Apache Server, una cosa así. Pero sí, aquí yo puedo seleccionar, ya vienen algunas predefinidas, vienen por default 2 ejemplos. Una es el del Outlook Web Access de Microsoft y otra es una plantilla de un equipo de F5 Networks, que es una appliance de red. Voy a seleccionar el de F5 y le voy a dar la opción de enviar. Bueno, antes de eso, fíjense lo que me preguntaba Sergio hace un rato. Tengo yo opción de configurarle la MAC address. Entonces, si yo se la dejo por default, lo que va a suceder es que me van a asignar una MAC address de VMware también, porque al final la máquina host es una máquina virtual que está basada en VMware. Pero yo aquí le puedo poner una dirección MAC que yo me invente o una que se asemeje a algo, por ejemplo, de Dell, por ejemplo. Entonces, vamos a ver aquí que había ya buscado algunos. ¿Cuál es el OUI o el identificador de organización de Dell? Por aquí hay algunos de que podemos utilizar como ejemplo. Entonces, a ver. No, creo que aquí estos no son los que... Aquí hay, mira, aquí hay algunos. En esta aplicación de MAC Address Lookup, vienen un montón, pero todos estos están registrados a nombre de Dell. Entonces, la primera parte del prefijo vamos a seleccionar una de estas y vamos a ponerla aquí en nuestra MAC Address Custom. Creo que no se copió. No. 000874. Y luego vamos a ponerle A3, B5, 22. Entonces, esto tal cual es lo único que necesito para yo generar un señuelo nuevo, a diferencia de todo el sábado que me aventé para echar a volar el Caury, ¿no? Ahora, bueno, esto se tarda unos minutitos. Después de más o menos un par de minutos voy a recibir un mensaje aquí donde ya voy a poder, el señuelo ya se creó de manera correcta. Entonces, aquí, esto es de la primera parte que les mencionaba del tema de escalabilidad y de facilidad de despliegue, ¿no? Que una vez que ya tenemos nuestro sensor conectado a la consola y que ya tenemos, digamos, la infraestructura preparada, el despliegue de señuelos es relativamente rápido, ¿no? Ya solamente identificamos cuál es la interfase donde lo queremos desplegar. Obviamente yo aquí nada más tengo una segunda interfase para mi máquina virtual, pero yo aquí podría tener 5 o 6 interfaces nuevas, ¿no? o diferentes. Entonces, el segmento de usuarios, el segmento de servidores, el segmento de visitantes, y en cada uno de ellos podría yo estar poniendo cosas. Y entonces ya todo lo controlo desde aquí y ya pues defino los señuelos que necesite. Ahora ya se desplegó el señuelo. Entonces, si me voy a la lista de decoys, si me voy a Manage Decoys, voy a poder ver los señuelos que actualmente están desplegados. ¿Tienes un comentario, Sergio? Nada más era, la engine es la interfaz que tiene acceso a la red, ¿no? Ajá. La red y la de consola es donde vemos todo. Exacto. Entonces, el engine es donde, digamos, el que tiene esa patita hacia las redes productivas y desde donde despliegas los señuelos, y la consola es donde vas a ver los eventos. Entonces, dime, Carlos. Yo le puse 8 GB de RAM a cada una de ellas, pero creo que se pueden con menos. Porque de hecho me equivoqué al principio y en el engine lo puse como de menos de 1 GB. La primera vez me crasheó, pero la segunda sí desplegó. Entonces sí se puede con menos, a pesar de que la documentación creo que te dice 4 GB mínimo. Entonces la verdad es que tampoco no son tantos recursos, pensando en ya un entorno más productivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo el resumen de cuáles son los señuelos que hasta el momento he desplegado. Uno es de SSH y es de tipo interactivo. Y aquí cuando yo seleccioné el señuelo de SSH, se lo hice en casa, yo tengo la opción de seleccionar el nivel de interacción. Entonces yo puedo seleccionar un SSH con baja interacción, que solamente me permite intento de login y nada más, o algo que ya me permita hacer más cosas, ¿no? Y luego, bueno, tengo el servidor web, que tiene una configuración
una plantilla de una vista de un servidor de F5. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vámonos a cambiar el sombrero como atacantes y vamos a escanear la red. Y vamos a escanear todo el segmento, 56.0, diagonal 24. Esto no se tarda mucho porque no hay nada. Entonces vamos a darle un quick scan. Entonces en el resultado del escaneo ya aparecieron algunos equipos, ¿no? Apareció el interfase, que es la que está conectado, el VMware, las dos, la consola y el engine de Deja Vu. Luego tenemos los señuelos que hemos desplegado, no sé por qué parezca. Bueno, este de aquí creo que es el de SSH del Caury, que ya habíamos visto, y estos dos son los nuevos señuelos, que son creo que sí, 135 y 136. ¿Quieren confirmar? Sí, 135 y 136. Entonces, aquí para los señuelos nuevos, que es el 135 y 136, me aparecen los puertos que están abiertos, que son, para uno es solamente el SSH y para otro es el HTTP y el HTTPS. Entonces, esa es la primera parte de lo que haría un atacante, ¿no? Ahora, si yo me voy aquí y me voy a la consola, por ejemplo, y me voy a la parte de ataques activos, voy a ver que ya la cantidad de ataques ha aumentado y aquí vamos a ver todo lo que han detectado los diferentes elementos. Fíjense los dos más recientes, que son estos de aquí. Aquí también creo que esta máquina virtual tiene desfasada la hora, esta sí. A ver, pero son 6. Creo que tiene la zona horaria también de Greenwich. Entonces, si yo voy a ver los logs de los eventos, fíjense cómo mi servidor web falso detectó, bueno, un montón de, hay creo que hay 100 entradas, o sea, hay 100 intentos que ha hecho mi escaneo de puertos, porque al final el Nmap lo que hace es primero escanear, hace un barrido de pings, que lo vamos a ver aquí al principio. Si de hecho si nos vamos aquí hasta atrás al primero de los eventos, creo que no sé por qué no aparezca ese ping, pero bueno, la primera interacción registrada debió haber sido el ping que hice de ese descubrimiento. Entonces, por cada uno de los puertos que hizo mi escaneo de puertos, el señuelo lo detecta. Entonces, de entrada aquí, pues ya vemos que hay algo malo en la red, porque ya algún atacante está intentando escanear e identificar los servicios que tengo habilitados en este equipo. Y aquí ya tengo los mensajes desde un punto central, de manera que no me tome tanto tiempo, ¿no? A diferencia de estar viendo los logs en el Caury, que ya vimos que era un poquito más complicado. Entonces, ahora voy a interactuar con este equipo. Entonces voy a abrir mi navegador y voy a habilitar 192, perdón, es 56, 136, si mal no recuerdo. Aquí tengo un warning de certificado. Y aquí me aparece la página de inicio del señuelo, ¿no? Me aparece una página como si fuera de una appliance de red de F5, le pongo una contraseña que intento yo como atacante. Fíjense cómo aquí hasta se emula el teclado virtual que tienen algunas herramientas para evitar snifeo de teclas. Entonces aquí es a partir de clics. Entonces aquí le pongo admin, voy a intentar ponerle el admin a ver si le atino. Y esto la verdad es que no es muy común, no todos, de hecho son muy pocos los equipos, F5 lo tiene, pero son muy pocos los equipos que tienen algo así implementado en sus equipos. Entonces, fíjense cómo ahora, y esto lo acabo de hacer ahorita, en cuanto hice el refresh, ya aquí tengo más logs, ya tengo algo que ocurrió apenas ahora, y fíjense cómo aquí ya tengo un intento de conexión, un HTTP GET con el usuario admin, con el password admin, que fue lo que yo escribí en el teclado. Entonces, la consola ya está detectando que hay un intento de conexión. Pues bueno, para empezar, antes de eso, pues todo esto, ¿no? Cuando yo me conecto al web server, pues al final envío gets de todos los elementos que vienen aquí, por ejemplo, de todos los elementos de la página web, bueno, la conexión al puerto TCP/443, que es el del servidor web, y el intento de conexión con el usuario y password. Ahora, fíjense cómo aquí ya tengo información que me dice algo del atacante. Yo estoy utilizando un navegador
bueno, este navegador que es un Mozilla 5.0 de un Windows 64 o x64, que pudiera ser Firefox 137. Entonces ya obtengo el user agent del navegador. Entonces yo ya estoy obteniendo un poquito de inteligencia de los atacantes. Ahora voy a interactuar rápidamente y con esto terminamos esta parte de la demostración. Voy a interactuar con mi señuelo de SSH, que si mal no recuerdo tiene dirección IP 135. Entonces voy a abrir aquí mi consola de PuTTY, abro una nueva sesión y me voy a conectar al señuelo. Entonces era 192, 168, 56, 135. Recibo aquí la llave como es la primera vez que me conecto y voy a intentar conectarme con no sé, admin. No me dejó y aquí ya intenté varias veces, admin 1, 2, 3. Entonces todo esto que yo estoy haciendo, al final si me voy aquí igual a la consola y me voy a los eventos, voy a ver que para mi servidor de SSH interactivo, en la parte de los logs, pues aquí yo ya vi los intentos de conexión. La verdad es que no he revisado si podemos permitir el login con ciertas credenciales, que eso a diferencia del Caury sí lo pude hacer como para poder detectar qué otras cosas hacía ya estando dentro del atacante en el sistema operativo. Hasta ahorita creo que solamente tengo que investigar la documentación de Deja Vu. Disculpa, no hay clase ahorita. Yo tengo reservado solo, no sé si... Ya terminamos, dame un par de minutos y cerramos. Muchas gracias. Entonces, bueno, al final aquí lo que vimos es cómo se registran las interacciones por SSH. Primero un intento de conexión desde la dirección de origen del atacante hacia el destino, que es el puerto 22 de la máquina del señuelo, una conexión de SSH y vienen las diferentes credenciales que utilizamos. Entonces, digo, de manera muy simple, pero la diferencia del despliegue de un señuelo utilizando una plataforma de estas contra un honeypot, obviamente, pues es distinto, ¿no? Una vez que ya preparamos la infraestructura, el despliegue es mucho más sencillo. Tenemos algunos otros beneficios, como por ejemplo la gráfica del atacante, que pues es más bien como para visualizar desde dónde vienen los ataques más recientes. Entonces yo voy a ver aquí que para mis señuelos hubo 2 atacantes, uno que se conectó de esta dirección IP, otro que se conectó desde esta, y ellos interactuaron con mi web server y con mi servidor de SSH. Y luego en la otra parte interesante aquí, creo que si yo le doy clic a este botón, fíjense lo que descargué, un pickup, y este pickup lo podría analizar para ver más cosas, ¿no? Ya a nivel de tráfico de red. Entonces todo esto está construido dentro de la plataforma, entonces ya tenemos otras ventajas, ¿no? Entonces la verdad es que está bien padre, y desgraciadamente ya el tiempo aquí nos comió, pero espero, y con esto cerramos ya nada más con la parte de lecciones aprendidas, que es, bueno, déjenme cambio a esa ventana. Podemos utilizar tanto la tecnología de honeypots como de Deception para obtener más información de los atacantes. En ambientes empresariales, la tecnología de Deception nos puede ayudar para poder ayudar a cortar este tiempo para detectar las amenazas. Los honeypots principalmente son utilizados para investigación, y también la otra es pues, que no hay que meterle muchos recursos, ¿no? Podemos utilizar herramientas open source para poder hacer esto eficiente en costos, ¿no? Entonces aquí hay oportunidades hasta para que desarrollen un producto basado en esto. Ustedes lo administran, ustedes lo monitorean y lo implementan, y puede ser parte de un negocio que pueden empezar a formar. Y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos aquí a la orden para apoyar al equipo de Cybersecurity Tech. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, si no nos vemos en el aula, por aquí nos vemos en el campus.